¿Está grabando? ¿A ustedes les aparece que está grabando? A mí no, todavía no. No. Todavía. No. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, bienvenidos a lo que va a ser la cursada del ISTQB. Como bien saben, esta es la primera clase. Ya lo hemos comentado un poco, pero bueno, la idea de las clases son de 2 horas aproximadamente. Vamos a ir viendo las distintas unidades que el ISTQB tiene. Sobre el final de la clase, lo que vamos a hacer es entregarles un mini examen para el cual van a tener 15 minutos para responder y nos lo van a enviar por privado a la casilla. Me lo pueden mandar por Teams o por la casilla de mails, como para ir evaluando un poco lo que se viendo en cada unidad y ir sumando unos puntitos con cada unidad que vayamos viendo. No son obligatorios, pero bueno, sepan que va a ser parte de estas 2 horas de cursada. Después nosotros en las subsiguientes clases los vamos a ir revisando rápidamente para ver si hubo alguna duda o algo. Em, no me quiero extender mucho porque tenemos bastante que ver, así que arranco. Igual no tengan problema en interrumpirme, en hacer preguntas a cualquiera de nosotros. Sepan que nosotros no nos consideramos expertos en el área, es simplemente hemos dado la certificación y hemos participado muchas veces de estas dictados de clases, así que bueno, quizás los podemos ir guiando un poco y todo aquello que no sepamos y o que no estemos seguros, investigaremos y les traeremos la respuesta. Exacto. Así que bien, vamos a revisar un poco a ver. Antes de comenzar, este PowerPoint que estamos viendo junto con, no sé, la documentación propia de STQB, Ujú. ¿dónde la puedo encontrar? Porque al menos en mí no lo encontré y si mandaron algún link no lo vi. Sí, creo que lo mandamos. Habíamos mandado en algún momento, no sé si era un mail o un PPT cuando fui a la primera reunión de presentación. Que en ese PPT me parece que era donde estaban los links al material. Básicamente el material está en o sea, este PPT y el syllabus y otras cosas están en el SharePoint de testing. Ok. Así que después si quieren igual se los volvemos a pasar para que lo Sí, tengan. por favor, porque yo también me ajusté al curso tarde, de hecho ingresé ayer como en la Ujú. lista de invitados, entonces toda esa parte Sobre la no. hora. Exactamente. Después les volvemos a pasar, de hecho, si quieren el PPT completo de lo que fue la presentación de la primera reunión, la que hicimos, que fue la presentación de todo esto, donde estaban los links. ¿Les parece? No sé si ya les queda. Los pasamos de último por el grupo del Gracias, chicos. chat. Dale. Sabrina, ¿te pudiste unir? Estás muteada. O no quieres hablar, pero bueno. De última, chicos, si escribe algo en los chats, ahí está. Sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Sí, pasa que estoy entrando con el del proyecto y nada, es un lío. Para que no me Ok. quede, para que me quede el historial. Por eso estoy entrando y saliendo a ver si puedo entrar con el otro Teams. Ok, Perdón. ok. Quería saber si se habías podido ingresar. Bueno, les comento un poco, estaba viendo cómo hacer la presentación, vamos a hacerlo así más sencillo. Bien, la agenda de hoy, la idea es, bueno, primero revisar lo que son los niveles de conocimientos esperados por sección. Esto es algo que el sílabus les introduce, les presenta al inicio del material, que es un poco contarles qué se espera que sepan ustedes de cada una de las unidades. Ahora vamos a profundizar un poco al respecto. Y luego vamos a ver todo lo que es la unidad hoy. La idea de hoy es cubrir toda la unidad 1, fundamentos de pruebas, que incluye qué son las pruebas, por qué son necesarias, cuáles son los 7 principios del proceso de pruebas, cuál es el proceso básico de pruebas a grandes rasgos y un poco acerca de las psicologías de las pruebas, que está muy interesante. Así que bien, en primer lugar, vamos a hablar un poco, como les comentaba, de lo que es nivel de conocimiento esperado. El ISTQB determina por cada sección y capítulo cuál es el nivel de conocimiento esperado utilizando los siguientes indicadores. Nosotros durante la presentación, no sé si en todas las presentaciones les vamos a incluir el K1, K2, K3, pero sepan que ustedes tienen, aparte de lo que nosotros presentamos, que si se quiere es un resumen del sílabus, tienen el sílabus a disposición, que está en seguramente alguno de los links que mandó la gente de la iniciativa, y si no, no se preocupen, lo volvemos a poner a disposición. Van a ver que en el material van a aparecer estos K1, K2, K3, K4, y un poco cuentan esta. Cuando te aparece el K1, el estudiante debe poder recordar un término o un concepto. Por ejemplo, la definición de falla. Es un poco tener algo de memoria para acordársela, pues es algo que se le van a evaluar. K2, entender. El estudiante puede
seleccionar las razones o explicaciones relacionadas a un tema y resumir, comparar, clasificar, categorizar y dar ejemplos sobre un concepto de testing. Esto es un poco más que simplemente recordar la definición de memoria si se quiere, sino entenderlo y poder ante distintas situaciones decir, ah, es uno u otro. Aplicar, el estudiante puede reconocer la mejor manera de aplicar un concepto técnica de testing a un determinado contexto, por ejemplo, reconocer valores límites para una determinada clase de equivalencia, tema que vamos a ver en la unidad 4. Bueno, como dice, aplicar, una vez comprendidos los conceptos, ante una situación práctica, saber decir, ah, bueno, acá tengo que aplicar esta técnica o esta otra. Y por último, analizar, el estudiante puede utilizar la información de una técnica o concepto de testing para analizar situaciones particulares de un proyecto y proponer las acciones apropiadas para solucionar un problema o tarea. Esto es, dicho de manera sencilla, se les presenta un problema y en base al conocimiento que ustedes tienen, decir, ah, bueno, para mí en base a este problema habría que encararlo de esta manera o de esta otra. Los últimos tres, aplicar y analizar, son medios parecidos, si se quieren, por lo menos de mi perspectiva. Es tener bien en claro, más allá de acordarse de memoria la definición, es un poco entenderlo conceptualmente y saber cuándo se usa un concepto u otro, una técnica, una forma de encarar un problema. Claro, Eh, la diferencia con el K3 y el K4, capaz que el K3 es más directo, vos ya casi te está diciendo lo que tenés que hacer y tenés que saberlo cómo aplicarlo, y el K4 es como que tenés que vos tratar de identificar qué es lo que tenés que aplicar. Exactamente. Bueno, sin más vueltas, arrancamos con la unidad 1, fundamentos de prueba. Bueno, ¿qué son las pruebas? ¿Cuál es o sea, por un lado vamos a hablar de la importancia económica dentro de lo que es el software. O sea, todo lo que es el funcionamiento de maquinaria y equipamientos depende en gran medida del software que corre, ¿no? Sobre eso, sobre ese hardware. Eh, es muy importante también en lo que es finanzas, en control de tráfico aéreo, automotor. Pone algunos ejemplos en donde el hecho de que el software funcione bien es crítico, no es algo trivial, no es se cayó la página de la FIP. O sea, es algo que, digamos, puede llegar a ser incluso de vida o muerte. Eh, la calidad del software es importante, ya que un software que no funcione correctamente puede llevar a muchos problemas, incluyendo pérdida económica, de tiempo, de reputación o incluso causar el daño y la muerte. Un poco en esta primera instancia se foco en eso, ¿no? En tener presente que el atributo de calidad del software no es algo trivial, digamos, es muy relevante y más específicamente en algunas áreas. Pruebas para mejorar la calidad. Las pruebas y revisiones aseguran la mejora de la calidad de productos de software, así como la calidad del proceso de desarrollo en sí. No solo la calidad de lo que estamos evaluando concretamente cuando corremos un caso de prueba, sino un poco abarcar todo lo que es el proceso de desarrollo desde que se conciben los requerimientos y va pasando por las distintas etapas del ciclo de vida. Esto lo vamos a ir viendo a medida que avancen las clases. De esta manera se está reduciendo el riesgo de que el sistema falle en producción, ¿no? Que es lo que siempre se busca evitar. Bien. Existe una percepción errónea de que el testing consiste solo en ejecutar pruebas, solo en correr casos de prueba y listo, ya está. Teníamos 10 casos de prueba, los corrimos, ya está, paz, siga. Sin embargo, el testing de sistemas es un proceso que incluye muchas actividades, como lo son todo lo que es la planificación de testing, todo lo que es el análisis, el diseño y la implementación de estas pruebas que diseñamos, a realizar lo que son reportes de estado y de progreso y la evaluación de la calidad del objeto de prueba, que sería aquello que estamos evaluando y a lo que les estamos midiendo la calidad, si se quiere. Otra percepción errónea es que solo se centra en la verificación de requerimientos, cuando en realidad el testing también valida que el sistema satisfaga las necesidades del usuario y los stakeholders. Acá lo que trata de decirnos es, bueno, que no es solo ver, me llegó requerimiento A, B y C, cumple A, B y C, chau. Se busca la idea integral es también validar de, bueno, cuál era el problema que tiene o la necesidad que tiene el cliente y realmente el producto que hemos diseñado como equipo satisface esas necesidades del cliente, más allá de que se cumpla el requerimiento. Es un poco levantar la cabeza y salir por fuera de lo que es específicamente validar eso y decir, verificar eso y decir, bueno, como equipo, la solución que diseñamos, ¿aplica a lo que necesita el cliente? Bueno, de eso se habla un poco. Como siempre, interrumpan si algo no les cierra y el resto de mis compañeros, Nico, Ana, y estoy mandando cualquiera, me dicen, ¿sí? Bueno, acá como pueden ver aparece el K1, ¿no? De acordarse.
Objetivos típicos de las pruebas. Evaluar productos de trabajo tales como requerimientos, historias de usuario, diseño y código. Verificar que todos los requerimientos estén satisfechos. Validar que los objetos a ser probados estén completos y funcionan como los usuarios y los stakeholders esperan. Más adelante vamos a ver en esta unidad un poco la diferencia entre verificar y validar, que no son exactamente lo mismo. Ganar confianza. Si un sistema ha sido probado de forma adecuada, se considera que cumple con una funcionalidad, con la funcionalidad esperada y cuenta con un alto nivel de calidad. Entonces se trata acerca de ganar un poco lo que es el nivel de confianza esperado para un objeto dado. Bueno, prevención de defectos, ¿no? Tratar de prevenirlos, que no reducir al mínimo la cantidad de efectos que pueda tener. Encontrar fallas y defectos. Y todos estos términos, defecto, falla, error, los vamos a ir viendo más adelante, no son lo mismo, por más que en la cotidianidad lo usemos de manera muy compartida, como si fueran sinónimos. Generar información sobre posibles riesgos antes de entregar a los usuarios. Bueno, proveer información para la toma de decisiones. Esto es algo que a muchos le ha pasado en la experiencia, ¿no? De decir, bueno, mira, esto funciona así, tenés este riesgo, ¿no? O sea, eso es importante en nuestro trabajo en ese aspecto, poder eh, dar visibilidad de riesgos que puedan aparecer durante nuestro proceso de testing. Reducir el nivel de riesgo de tener sistemas de mala calidad. Esto es, bueno, si ya tenemos un sistema, ¿no? Hemos heredado un sistema que tiene sus problemas, las pruebas, uno de esos objetivos es mediante pruebas reiteradas, ¿no? Es tratar de reducir los riesgos y, bueno, de minimizar el impacto que pueda tener este producto heredado ya de mala calidad. Cumplir con requerimientos contractuales, legales o estándares. Bueno, parte de los contratos incluye, ¿no? Ciertas expectativas con respecto a la calidad del software que se está adquiriendo. Bien. Algunos términos que van a ir apareciendo. Depuración o debugging, el proceso de encontrar, analizar y eliminar las causas de los fallos en el software. Requisito o requirement, condición o capacidad necesaria para un usuario con el objeto de solucionar un problema o lograr un objetivo que debe ser alcanzado o poseído por un sistema o componente de un sistema para satisfacer un contrato estándar, especificación u otro documento impuesto formalmente. Esta es una definición de un estándar de la IEEE, que es un estándar de ingeniería, si no me equivoco. Esto es K1, esto es algunas definiciones que, bueno, hay que ir acordándose, tener una buena idea de lo que dice. No te digo acordarte de memoria cada una de las palabras, pero más o menos. Porque bueno, después a la hora de certificar pueden aparecer preguntas respecto a esto. Hago una aclaración, si alguien me está escribiendo por chat no lo voy a leer, así que me interrumpen por acá. Bueno, revisión o review. Evaluación de un producto o del estado de un producto para determinar discrepancias con los resultados planificados y para recomendar mejoras. Algunos ejemplos incluyen la revisión de gestión, revisión informal, revisión técnica, inspección y revisión guiada. Todos ese tipos de revisión que menciona las vamos a ver en las unidades siguientes. No me acuerdo si en la 3 o en la 5. Fíjense que acá algunos de estos términos están en español y en inglés, porque bueno, después va a ser decisión de ustedes si el syllabus lo desean estudiar en inglés o en español. Pero bueno, ténganlo en cuenta que después también el examen, si lo dan en inglés, van a tener que saber los términos en inglés o bueno, en español, en español. Nosotros damos la presentación en español para que todos puedan sumarse sin distinguir si saben inglés o no, pero bueno, ténganlo presente eso. Estos en general se entienden, pero puede haber algún término que les dé lugar a confusión, ya los van a ver más adelante, y bueno, es importante que los tengan bien claros. Bueno, acá pone un poco un ejemplo de lo que es el debugging, ¿no? Que es, tenemos ahí el dibujito de la entrada de la prueba y la salida del retest, y en el medio el debugging, ¿no? Se detecta un defecto, se hace la corrección y todo eso es como un proceso, digamos, que se va repitiendo de ir tratando de detectar el error hasta poder corregirlo, ¿no? Todo eso en Global Debugging, que es un trabajo que lo suelen hacer los desarrolladores, y después sale de esa cajita hasta el retest, que es la validación, ¿no? Probar y repetir la prueba, repetición de pruebas o retesting. Son actividades propias del proceso de pruebas y las pruebas muestran los fallos. Las pruebas muestran los fallos que se encuentran en el sistema y el retest verifica que el defect, el que originó el fallo, ha sido corregido. Ahora un poquito más adelante ya entramos bien en detalle en esos términos. La depuración y la corrección de defectos son actividades propias del desarrollador. A través de la depuración, los desarrolladores pueden reproducir los fallos, analizar el estado del programa
y detectar el defecto correspondiente con el objetivo de corregirlo. Sin embargo, en desarrollo ágil, el tester puede estar involucrado en depuración y en test unitarios. Esto llevado a la práctica nos puede pasar de sentarnos con un desarrollador y juntos tratar de debuggearlo. Puede pasar que el desarrollador, bueno, entiende mejor el código que nosotros, pero nosotros le podemos aportar desde nuestro conocimiento funcional o desde lo que sepamos a nivel técnico y ir diciéndole, no, mira, me parece que esa no entró por ese lado de la validación, pudo haber entrado por este otro, dada tal condición. Bueno, es un trabajo que se puede hacer en conjunto. Es responsabilidad del desarrollador, pero la idea en equipos ágiles es un poco que sea responsabilidad de todos, ¿no? Que, Sí, de hecho, en ISTQB siempre hace mucho mm, hincapié en que el tester esté lo más involucrado posible en todo, básicamente. Incluso que pueda tener acceso a lo que es el ambiente de desarrollo, a la solución, o sea, al código, y pueda realizar pruebas sobre el código. Eso después más adelante seguramente lo vamos a ir viendo mejor. ujú. Gracias, Nico. ¿No? Bien. Consideraciones importantes. Las pruebas dinámicas significan la ejecución del software. Las pruebas estáticas significan la revisión de documentos. De vuelta, en unidad 1 es muy introductoria y esto después se amplía en unidades subsiguientes, pero para que lo tengan presente, pruebas dinámicas es todo lo que hacemos cuando estamos ejecutando el software y corriendo nuestros casos de prueba. Pruebas estáticas es cuando agarramos los requerimientos y decimos, bueno, ¿tiene un bug? ¿Tiene un defecto el requerimiento? ¿Tiene algún error? Eso es un poco hacer una prueba estática, ¿no? Es validar algo que todavía ni siquiera fue construido, o que no está en ejecución el software. Las pruebas dinámicas muestran fallos. Las pruebas dinámicas muestran fallos que han sido causados por defectos. La depuración, debugging, detecta, analiza y elimina las causas del fallo. Las pruebas estáticas muestran el defecto. Yo creo que más adelante lo explicamos, pero voy a hacer una pausa para a modo bien resumido. Nico, creo que más adelante le explica la diferencia entre cada uno, ¿no? Sí, más Parece que adelante. sí. Ujú, Bueno, tengan en presente que la falla es la manifestación del defecto. El defecto es lo que causa la falla. Y el error el error humano es el que introduce el defecto en el software que después se manifiesta como falla. ujú. Sí, Nico. No, no, que lo importante para saber acá es que las pruebas dinámicas también el tipo de pruebas más comunes que generalmente hacemos nosotros, que es básicamente eh, ejecutar el software y ver dónde está, como dijo Max recién, el fallo causado por el defecto, ¿no? Ujú. Esas son las pruebas dinámicas. Después también vamos a ver que están las pruebas estáticas, que bueno, no quiero adelantarlo porque para No no vamos a spoilear. confundir. Exactamente. No, tenemos mucha información. ¿Puedes Dependiendo. repetir? Sí, perdón. Ujú. ¿Puedes Dale, repetir lo sí, que dijiste de las fallas? Tipo, la falla sí, es la manifestación del defecto de lo que dijiste después. Está exactamente. bueno. La falla es la manifestación del defecto y el defecto es introducido en el código debido a un error humano. Hay otro caso más igual también, pero a grandes rasgos es eso. Es el error humano el que lleva a introducir el defecto. Eso, Claro, hay tres perdón. cosas. Tenemos los errores, los defectos y las fallas. ¿Tá? Son tres cosas distintas. El error es el error humano, es cuando uno se equivoca, cuando la persona que está escribiendo el código se equivoca, está cometiendo un error humano. Eso causa ese error, ya sea por un montón de cosas, ya sea porque entendió mal la especificación o lo que sea. Ujú. eh, Eso lo que hace es que comete una equivocación al escribir el código y ese código mal escrito es el defecto. ¿Tá? Exactamente. Eso, ¿qué va a pasar? Cuando se ejecuta ese código con el defecto, genera una falla en el sistema. Es decir, cuando el software está corriendo, está ejecutando el código defectuoso, aparece una falla en el sistema. ¿No? No sé si se entiende un poco mejor. Igual adelante y tenemos más para contar de esto. Sí, después creo que vamos a hablar más en detalle, pero ¿Pudiste anotar, John? Sí, sí, está justo por o sea, claro, el defecto es básicamente todo el código erróneo que está provocando que en un resultado distinto al resultado esperado. Ujú. exactamente. Ok, gracias. Dependiendo. Ay, ¿por qué? Esto no es una cuestión, pero
¿Cuáles son los equivalentes en inglés de estas 3 palabras? Nico. Error, defect y failure, creo que es. Ujú. Así es. Te escuchamos bajito, David, pero te escuchamos. Dependiendo del punto de vista desde el cual se hace el testing, los objetivos cambian. Pueden ser pruebas de componente, o sea, testing a nivel de componentes, para causar tantos fallos como sea posible. Pruebas de aceptación, acceptance testing, para confirmar que el sistema funciona como se espera. Pruebas de mantenimiento, verificar que no se han introducido nuevos defectos cuando se desarrollaron los cambios. Pruebas operacionales, probar características del sistema tales como la fiabilidad o la disponibilidad. Bueno, esto cuenta nada, que lo que nosotros estamos buscando, nuestro objetivo como tester, va a variar dependiendo del tipo de prueba que estemos realizando y cuál sea el objetivo en ese momento dado, en esa instancia de pruebas. ¿Por qué son necesarias las pruebas? Bueno, el papel del proceso de pruebas en el proceso de desarrollo, mantenimiento y operaciones. Algunos de los motivos por los cuales es necesario es mejorar la calidad de un producto de software. El proceso de pruebas ayuda a aportar al software los atributos deseados, que los vamos a estar viendo más adelante. Reducción del riesgo de detectar errores. Las actividades de prueba de software adecuadas reducirán el riesgo de encontrar errores durante la fase de operación, cuando ya se esté utilizando el software. Y satisfacer los compromisos. La ejecución de pruebas puede ser un requisito obligatorio por parte del cliente debido a normas legales, así como el cumplimiento de estándares propios de la industria aeronáutica, marítima, militar, no sé, industria, todo lo que sea finanzas, que pueden tener sus requisitos de cómo tiene que funcionar el software. Esos son implementaciones por fuera del cliente que vienen, no sé, de algún ente regulador. ¿Cuál es la contribución del testing al éxito? Utilizando las técnicas de testing apropiadas se puede reducir la presencia de defectos y fallas en operación. Dichas técnicas deben ser aplicadas con el correcto nivel de conocimiento en el nivel de pruebas correctos y le falta un espacio, vamos a ponérselo y guardar, en el nivel de pruebas correctos y en el momento adecuado del ciclo de desarrollo. Por ejemplo, los testers se involucran en la revisión de requerimientos, pudiendo detectar defectos en esos productos con anticipación. Por ejemplo, si vos recibiste los requerimientos y ya en el requerimiento algo no te cierra, potencialmente podemos estar teniendo un defecto. El analista, quien desarrolló esos requerimientos, cometió un error por no comprender el negocio. No sé, un cálculo lo entendió de una manera, dijo así, el cálculo de IVA es 16%. Y ahí tenemos el error humano llevado a un defecto, ¿no? Que después se va a manifestar en que el software no va a hacer lo que realmente el cliente esperaba. Nico, te desmuteaste para decir que estaba todo mal. No, al contrario. No, iba a tirar un comentario diciendo de que esto es algo que no se suele hacer, es muy raro, de hecho, que alguien testee los requerimientos, porque de hecho vos decís, esperá, pero los requerimientos son los que yo uso para basar mis pruebas. Y Ujú. ahí estamos, el ISTQB nos está diciendo que no, que en realidad nosotros tenemos que probar los requerimientos también. Y es algo que no se suele hacer y que está muy bueno. Ujú. Porque eso básicamente lo que nos dice es que, lo que me dijo Max antes, que el tester está involucrado en todo, en toda la etapa de desarrollo. O sea, ya estamos probando desde el primer momento, desde que se están escribiendo los requerimientos. Bien. Sí, el ISTQ es como la Biblia y describe los escenarios ideales. Sabemos que en la Claro. práctica no se aplica todo lo que dice el ISTQ. Lo van a ir viendo, van a decir, che, esto, ¿cuándo lo aplico? Aparte, Bueno, otro tema, que, sobre todo con las pruebas de requerimiento, que para que se puedan dar bien, los testers tienen que estar involucrados desde el primer momento. O sea, desde que arranca el proyecto, desde que se empieza a gestar, ¿no? El proyecto, porque exactamente. imagínate cómo hago yo para probar un requerimiento sin tener los conocimientos necesarios para poder decir, no, Claro. este requerimiento está bien o está mal, ¿no? Tenés que Entonces, estar muy eso. involucrado para ya saber que un requerimiento está mal. Lo Si sabes ideal, sobre el final, claro, el ISTQL dice que lo ideal es que el tester esté desde un primer momento del proyecto involucrado. La realidad es que no siempre pasa. sí, el ISTQ les presenta, está buenísimo, les da un marco conceptual buenísimo y muchas veces van a aplicar algunas cosas, otros, va a depender del proyecto, pero está bueno todo lo que cuenta porque es el escenario ideal. Después, en la realidad, vamos a ir viendo cuándo podemos aplicar uno, cuándo otro, pero ya el conocerlo y saber que existe y cómo se debe hacer está bueno, porque muchas veces se puede llevar adelante, ¿eh? Se hace.
Perdón, tengo una consulta. Cuando se habla, por ejemplo, de revisión de requerimientos, ¿estamos incluyendo revisión de user stories, por ejemplo? Sí, Sí. exactamente. Ok. Bueno, seguimos. Los testers trabajan cerca de quienes diseñan la arquitectura del sistema. De esta manera se comparte el conocimiento de ambos del diseño y cómo probarlo. Los testers trabajan cerca de los desarrolladores mientras el código está siendo desarrollado. No fue pensado para pandemia el ISTQB, pero bueno, hagamos de cuenta que estamos cerca porque estamos todos hablando durante el día con el equipo, ¿no? Pero habla de algunos factores que contribuyen al éxito que tiene que ver con la cercanía, bueno, como equipo, ¿no? De estar de tener presente en qué andan los otros, en qué están haciendo, bueno, si tenemos algo de tiempo y sabemos que ya vamos a ir testeándolos, sumarnos con ellos, saber cómo lo están analizando. Habla de esa cercanía también, ¿no? Los testers verifican y validan el sistema antes del release, bueno, factor clave, ¿no? Para el éxito de las pruebas. Si no estamos Gala hablando. tiene una pregunta, Gala. Sí, esto de la revisión de los requerimientos, no quería interrumpirte, Max. No pasa Estar vinculado con lo que decían previamente de las pruebas estáticas, ¿no? Ujú, sí. Ok, está. Exactamente. Bien, Bueno, gracias. importantísima esta slide 13. Aseguramiento de calidad y testing. QA y QC. QA y QC no son lo mismo, pero están relacionados. Ambos están bajo un mismo concepto que es el management de la calidad, el quality management, que incluye todas las actividades que dirigen y controlan una organización respecto de la calidad. QA está típicamente enfocado en la adherencia a los procesos, para de esta manera tener confianza en que se llegará a la calidad esperada. QC incluye todas las actividades de testing, entre muchas otras, y dichas actividades son parte de todo el ciclo de vida del desarrollo del software y mantenimiento del sistema. Debido a que QA se preocupa por la correcta ejecución del proceso completo, QA soporta testing, o sea, QC está dentro de QA. Esto es algo que el ISTQB hace énfasis, es la definición conceptual de la gente del ISTQB que está presente, digamos, en todo el mundo, este organismo, ¿no? Que define un poco cuáles son los conceptos de testing, ¿no? Las buenas prácticas, todo. Hace esta aclaración. Nosotros sabemos que en la práctica nos llaman QA en muchos lugares, en el mercado laboral, en muchas empresas. En la realidad, y en Exacta es algo que se aplica, van a ver que no es lo mismo. Exacta tiene un área de QA que hace justamente lo que contamos acá, velar por los procesos, ver que un proyecto que tiene una metodología dada, que cumpla esa metodología, que cada una de las instancias del ciclo de vida de software cumpla con aquello que se espera de la metodología, con las buenas prácticas, métricas. Y dentro de ese ciclo de vida está el testing, lo que es el QC. Entonces, QA también engloba a lo que es el QC, pero lo que es ser tester, lo que son las prácticas de testing es quality control, es QC. Sí, eso iba a decir, por las dudas, una aclaración, una pavada, pero está bueno Ujú, aclararlo. Quality Control, QC Quality Control, QA Quality Assurance. En ujú, español, QA vendría a ser aseguramiento de la calidad y QC es control de calidad. Está ujú. bueno porque tal vez nosotros acá lo resumimos como QA y QC, pero tal vez en algún enunciado, en algún examen les pueda aparecer en español o con el nombre completo en inglés. Ujú. Quality Management, que también lo dice ahí, o sea, vendría a ser gestión de la calidad. Creo que en el sílabus está como gestión de la calidad en español incluso. Abarca las dos cosas. O sea, es todo. Bueno, seguimos entonces que tenemos mucho. Si tienen preguntas, digan, ¿eh? Yo no me quiero extender mucho con los temas porque después tenemos un par de temas que son medio pesados. Bueno, errores, defectos y fallas. El error humano, que puede tener distintas causas, plazos, la condición humana, la existencia humana que nos lleva a cometer errores, la falta de experiencia o skills de los integrantes del equipo, falta de comunicación entre los participantes del equipo, complejidad del código, diseño, arquitectura del problema o de la tecnología utilizada, falta de entendimiento de las interfaces internas o externas del sistema, nuevas tecnologías o tecnologías poco familiares. Engloba un poco las causas de lo que puede llevar a que un humano cometa un error en el contexto de desarrollo de software. También existe otro tipo de error, si se quiere, que son las condiciones ambientales que pueden generar fallas. No vienen del lado del error humano, sino vienen del lado de la falla, del lado del
algo ambiental que genera una falla también, a la vez que el error humano que introduce el defecto que genera la falla, que pueden ser condiciones ambientales negativas o adversas, radiación, magnetismo, campos electromagnéticos, polución, manchas solares y LSTQ, dice todo eso, fallo de discos duros, fluctuaciones en el suministro de energía eléctrica, no son errores introducidos por el humano, digamos, defectos introducidos por el humano mediante el error, pero son condiciones que pueden afectar al desempeño de un software dado y que pueden terminar en la manifestación de una falla. Acá tenemos un grafiquito que muestra, tenemos lo que es el error humano, que introduce el defecto y que termina en falla. Y vean que abajo también, por donde teníamos condiciones, hay condiciones ambientales, por otro lado, por la izquierda, que también pueden conducir a fallas. El defect o defecto es el desperfecto en el código del sistema o en un documento debido a un error, porque el defecto también puede ser a nivel requerimiento. O sea, ya desde el requerimiento fue mal concebido y por eso se manifiesta mal en el código. El failure, que es el fallo, cuando un defecto en el código es ejecutado, el sistema puede fallar en hacer lo que debe hacer o hacer algo que no debería hacer, causando de esta manera un fallo. Y como aclaración importante, un defecto puede llegar a producir un fallo, pero no todos los defectos necesariamente producen un fallo. Yo estuve tratando de pensar algún ejemplo, lo único que se me ocurre, y no sé si es válido a nivel código, puede pasar que alguna variable esté definido con un tipo float en vez de un double, no sé. Y a veces si la test data, el input que nosotros le ponemos, sirve para ese tipo de variable, no va a pinchar. Y sin embargo es un defecto, porque esa variable maneja datos que pueden ser mayores. Entonces, el defecto está. El defecto está introducido en el código. No siempre se manifiesta, porque se puede manifestar dependiendo de ciertas características. Claro. Según el ISTQ, entonces, si te ponen a pensar, cuando nosotros probamos sobre la aplicación, lo que estamos buscando no son bugs, sino que son fallos. Ujú. Así. Eso, así. Bueno. Defectos, causas raíz y efectos. Las causas raíz son las primeras acciones o condiciones que contribuyen a la creación de un defecto. Los defectos pueden ser analizados para identificar las causas raíz. Atención acá, pues esto es algo que se suele evaluar. Para de esta manera reducir la ocurrencia de defectos similares en el futuro. Enfocándonos en las causas de raíz más significativas, se puede mejorar el proceso para prevenir un gran número de defectos en el futuro. Y acá nos pone un ejemplo. Esto digo que le prestan atención porque creo que he visto alguna pregunta así. Una funcionalidad de pago de intereses debido a una línea de código incorrecta genera que los usuarios se quejen. La línea de código incorrecta se debió a un requerimiento ambiguo, ya que el product owner no entendía correctamente cómo se calculaba el interés. Una buena acción sería capacitar a los product owners en cómo funciona el pago de intereses, de esta manera evitando defectos y fallas en el futuro. Acá el error humano estuvo del lado del product owner, que no sabía bien cómo se calculaba y hizo un requerimiento sin saber muy bien, que no fue ambiguo, no fue claro y le faltó algún detalle. Ese error humano llevó a que el código tenga un defecto, algo que no está funcionando como el cliente esperaría. Y ese defecto se manifestó en la falla, que terminó siendo un cálculo que se hace mal y que los usuarios se quejen. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Qué grande, entendieron todos de una. Bien. Pruebas de calidad, pruebas y la calidad. La calidad del software según estándares de la ISO y la IEC, cuyas siglas no recuerdo qué significan, consisten en funcionalidad, que son los atributos funcionales de la calidad, y un montón de atributos que son atributos no funcionales como la fiabilidad, la usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad. Más adelante vamos a desarrollar bien en, en estos atributos no funcionales que van de la mano de los requerimientos no funcionales que se ven en otra unidad. Existen distintos tipos de aseguramiento de la calidad. Están lo que son las actividades constructivas con el objetivo de prevenir defectos, como la aplicación de métodos apropiados de ingeniería de software. Actividades analíticas con el objetivo de detectar defectos. Más adelante hay un gráfico que lo deja un poco más claro. Acá tenemos el QA constructivo, que va por el lado de lo técnico de la organización.
desde el organizativo, estas tareas incluyen, bueno, tener guías, estándares, listas de comprobación, reglas de proceso y de normas, todo lo que son requisitos legales. Y del lado de lo técnico, bueno, distintos métodos, herramientas, lenguajes, listas, plantillas, entornos de desarrollo, ¿no? Em, Esto en lo que respecta al QA constructivo, como consigna, los defectos evitados no requieren ser reparados, los defectos introducidos en el pasado no deben ser repetidos y uno de los objetivos es, bueno, prevenir defectos. Esto es muy importante, acá habla de los defectos evitados no requieren ser reparados. Bueno, siguiendo un poco estas guías, los estándares, ¿no? El QA constructivo, digamos, uno de los objetivos es, mediante el seguimiento de los procesos, de las metodologías, ¿no? Que la gente trabaje de la manera correcta, ya se evitan un montón de situaciones, un montón de potenciales defectos que luego involucrarían tiempo, ¿no? Tiempo que nosotros tenemos que dedicar a ver qué pasó, ¿no? Tengan siempre presente que el error tiene un costo y entre más cerca está del final del ciclo, más costoso es arreglar esos defectos. Entonces, un poco los objetivos del QA constructivo es, mediante todo esto que les comento, tratar de prevenir esas situaciones. O sea, sí, Nico, es un concepto medio raro. Sí, es como dice el dicho, es mejor prevenir que lamentar. La idea es tratar de encontrar los defectos lo antes posible en el ciclo de vida para evitarse costos mayores por defectos encontrados tarde, básicamente. Bueno, y Perdón, después está. Sí. una pregunta. En el slide anterior, cuando Ujú. dice defectos evitados, ¿a qué se refiere exactamente con evitados? Significa de que si vos podés evitar que se metan defectos, te ahorras tiempo porque no tienen que ser reparados. Si prevenís, o sea, si vos te enfocás en prevenir, evitás que se introduzcan defectos que posteriormente después van a tener que ser reparados. Por ejemplo, si vos tenés una lista de. Cuando uno identifica esta causa raíz, digamos, identifica para no repetir un defecto y así evitando, previniendo, digamos, ese defecto, ¿de eso habla? Por ejemplo, perdón, de un Ujú. ejemplo. El ejemplo más común es con el caso anterior que vimos el product owner que calculó mal el IVA. Si vos lo encontraste el momento que escribió el requerimiento, te evitabas todo el proceso de que el desarrollador lo escribiera mal el código y después había un bug en producción o un bug en el ambiente de testing. Ya encontrabas el defecto en el requerimiento, se corregía en ese momento y ya el código salía sin ese defecto. Claro, en el ejemplo es como que el defecto llega hasta ser incluso, llega hasta el código. Pero como nosotros hablamos antes, nosotros deberíamos incluso poder probar los requerimientos y podríamos detectar que hay un error en el cálculo en los requerimientos. Y se podría haber evitado. Y después la retroalimentación es que ese error que vos detectaste lo puedes incluir en una lista de comprobación, no sé, previo a desarrollarse lista de comprobación del requerimiento. Se validó con la gente del negocio que los cálculos presentes en el requerimiento estén, no sé, correctos. Entonces ya tenés un estándar, una lista de comprobación que ya te previene la situación, no pasa al siguiente nivel, a la siguiente etapa del ciclo de vida. Te lo Claro, sacás de antes. incluso se puede evitar todavía antes si nos ponemos a pensar, porque en ese caso, si nosotros digamos que revisamos los requerimientos y encontramos un defecto, también estamos, ya el defecto ya está y también tiene que ser arreglado, porque tiene que ser reparado el requerimiento en realidad, ¿no? Ujú. Sí. Pero si lo que decía antes, decía que qué pasa si capacitamos, antes de que suceda esto, hubiéramos capacitado a los product owners en cómo se calcula el interés. Ujú. Nos hubiéramos directamente evitado que el product owner entendiera mal ya desde un principio e introdujera el error en el requerimiento. O sea, estamos previniendo ahí todavía más. ¿Me Una tarea explico? constructiva dentro del Ujú. organizativo que lleva a prevenir un posible defecto. Gracias, entendió clarísimo. Buenísimo, me alegra. Bueno, y QA analítico, aseguramiento de la calidad analítico, calidad de producto, procedimiento de verificación de pruebas. Acá, esto se va a desarrollar más adelante, lo voy a mencionar un poco por arriba como para no retrasarnos. Tenés por un lado lo que son pruebas dinámicas, que pueden ser de caja negra,
con un montón de técnicas que hay, que son partición de equivalencia, análisis de valores límites, prueba de transición de estado, tabla de decisión, pruebas de casos de uso. Bueno, son un montón de técnicas de caja negra para encarar requerimientos y otras pruebas dinámicas, como lo son la cobertura de sentencia de rama de condición de camino, también las vamos a ver en la unidad 4, y las técnicas basadas en la experiencia, que es como que no caen ni en una ni en otra, basadas en la experiencia. Y después todo lo que es lo estático, bueno, un poco con lo que me vamos comentando de las revisiones, distintos los análisis del flujo de datos de control, las métricas. La consigna es que los defectos sean detectados tan pronto como sea posible. En cuanto más antes lo detectamos, mejor. Y bueno, habla de las pruebas estáticas, evaluación sin la ejecución del programa, las pruebas estáticas, y las pruebas dinámicas incluye la ejecución del software, del programa. No se vuelvan locos con esto, es, digamos, a alto nivel. Después vamos a ir más en detalle, ¿sí? Bien. Bueno, un poco de los atributos funcionales de la calidad. La funcionalidad significa la corrección, o sea, la funcionalidad satisface los atributos y capacidades requeridas, y la completitud. La funcionalidad satisface todos los requisitos funcionales. La funcionalidad incluye varios factores, varios conceptos como la adecuación, la exactitud, la interoperabilidad, seguridad, cumplimiento de la funcionalidad. No sé si entra en detalle en esto, no. No entra en detalle. Me interesa más que veamos lo que son los atributos no funcionales, que los habíamos visto un poquito antes, son la fiabilidad, que habla acerca de la madurez, la tolerancia a los defectos, el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento de esta fiabilidad como característica que tiene que, en determinadas condiciones, el software mantendrá su capacidad a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no? Y como resumen es calidad a lo largo del tiempo, ¿no? Tengan presentes esas dos palabras, pero bueno, que sea confiable el software, que pueda llevar a cabo sus tareas a pesar de algunos defectos que puedan surgir, ¿no? O algunas limitaciones, ¿no? Que el software sea fiable, que no sea que ante el más mínimo desperfecto, no sé, poco espacio en memoria, no sé, estoy tirando por tirar, ya se muera el sistema, falle, no ande, ¿no? Que sea un sistema robusto. Usabilidad, es un poco más sencillo, ¿no? Comprensibilidad, aprendibilidad, atractivo, cumplimiento de la usabilidad, ¿no? Tiene que ver con que sea fácil de usar, que sea fácil de aprender a usarlo, que esté conforme a las normas, que sea intuitivo, todo tiene que ver con todo el diseño UX un poco también, ¿no? Que el software sea entendible, que no sea la página de la FIP que no se entiende. Yo cuando tengo que entrar no entiendo nada, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, eso es un atributo no funcional. La eficiencia, que relaciona el comportamiento del sistema, ¿no? La funcionalidad y la respuesta temporal, como característica que el sistema requiere la utilización de un mínimo de recursos para ejecutar una tarea determinada, a ver, que no tarde 3 años en llevar a cabo una función o un cálculo, ¿no? Que sea eficiente, que lo haga, no solo que sea eficaz, que haga lo que tiene que hacer, sino que sea eficiente, que lo haga bien, ¿no? Que lo haga en tiempo y forma. Mantenibilidad. Bueno, ahí tiene un montón de cosas. Navegabilidad, modificabilidad, estabilidad, cumplimiento, mantenibilidad. Tiene como característica la medida del esfuerzo requerido para realizar cambios en los componentes de un sistema. Básicamente, que no sea un lío tener que mantener ese sistema, que no sea complejo, ¿no? Que sea escalable, que la mantenibilidad que se le dé a lo largo del tiempo a ese software no sea compleja, que sea fácil de mantener. Poco ya más a nivel de diseño tiene que ver eso, ¿no? De cómo está diseñada la arquitectura de ese software. Portabilidad. Capacidad del software de ser transferido a un nuevo entorno, ya sea software, hardware, organización, bueno, con distintos sistemas operativos, que funcionen distintos tipos de hardware, ¿no? Que no funcione solo si tiene, no sé, tal para tal procesador y para tal otro no, ¿no? Que sea portable. Atributos de la calidad. Algunos atributos de la calidad de un producto software se influyen mutuamente. Debido a esta interdependencia y en función del objeto de prueba, los atributos deberán ser caracterizados por una prioridad. Por ejemplo, eficiencia versus portabilidad. Es decir, bueno, a veces priorizar uno de esos atributos va a afectar en otro. Si queremos que sea recontra eficiente el sistema, quizás tenemos que trabajar con un hardware muy específico. Y eso por ahí nos impacta un poco en la portabilidad, porque bueno, no va a funcionar en cualquier hardware, va a funcionar en este hardware porque lo diseñamos para que sea eficiente con este hardware. Eso es lo que trata de decir.
Se realizan distintos tipos de pruebas con el objetivo de medir distintos tipos de atributos. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. 7 principios del proceso de pruebas. Bien, primer principio. El proceso de pruebas demuestra la presencia de defectos. ¿Qué quiere decir que el proceso de prueba prueba la presencia de defectos? Las desviaciones identificadas a lo largo del proceso de pruebas demuestran la presencia de un fallo. Este fallo, la causa de este fallo puede no ser obvia siempre. Importante, el proceso de pruebas no puede demostrar la ausencia de defectos. Uno por repetir prueba tras prueba tras prueba no puede decir este software no tiene bugs, no tiene defectos. Las pruebas reducen la probabilidad de la presencia de defectos que permanezcan sin ser detectados. La ausencia de fallos no demuestra la corrección de un producto de software. ¿Por qué? Que un software que nosotros, digamos, lo testé por todos lados, esto no tiene ningún bug, está impecable. No significa que el software realmente haga lo que tiene que hacer. Recordemos que la mera ausencia de defectos ante nuestras pruebas no implica que cuando le llegue al cliente, el cliente diga perfecto es lo que necesitaba. El cliente no le va a, o sea, sí le va a importar, ¿no? Que no tenga defectos, pero más allá de eso le va a importar que el software cumpla con lo que se espera. Por eso dice la ausencia de fallos no demuestra la corrección de un producto de software. Es algo requerido, sí, o sea que esté lo más depurado posible, pero que aparte cumpla con lo esperado. El mismo proceso de pruebas, o sea, las pruebas que nosotros llevamos a cabo, puede tener errores, puede que errores relativos a nos estamos olvidando de hacer algún tipo de prueba, nuestra planificación tuvo un error, nos faltó cubrir tal situación, tal escenario. Las condiciones de prueba pueden ser inapropiadas para detectar errores. Quizás el ambiente en el que estamos trabajando no simula a la perfección lo que es producción y eso lleva a que, bueno, se nos estén escapando situaciones. Lo vamos a desarrollar más adelante. Pero es importante que les quede claro que el proceso de pruebas no demuestra la ausencia de defectos, sino que reduce la posibilidad de ser encontrados, ¿no? Como que vos garantizás que en estas pruebas ahí anda bien. Ahora lo van a ver con el siguiente principio. No es posible realizar pruebas exhaustivas. Aunque uno diga que sí, hice pruebas exhaustivamente, lo probé. Conceptualmente no es posible. ¿Por qué? ¿Qué es una prueba exhaustiva? Es un enfoque de pruebas donde el conjunto de pruebas abarca todas las combinaciones de valores de entrada y precondiciones. Atentos a esto. Bueno, después define explosión de casos de prueba, eso no se ve tanto después, pero define el incremento exponencial del esfuerzo y coste en el caso de pruebas exhaustivas. ¿A qué se va, no? Nosotros en nuestro día a día hacemos pruebas de muestra. La prueba incluye solamente un subconjunto generado de forma sistemática o aleatoria de todos los posibles valores de entrada. Para esto se utilizan análisis de riesgo y las prioridades. En condiciones reales se utilizan generalmente pruebas de muestra. Probar todas las combinaciones posibles de entradas y precondiciones solo es económicamente viable en casos triviales. Si nuestro sistema tiene 2 campos y un mensaje por pantalla, y sí, le vas a poder pegar de todos lados con un montón de combinaciones. Ahora, si estamos hablando de un sistema que tiene múltiples módulos con distintos ingresos, distintas salidas, parámetros de configuración, eh, peculiaridades, económicamente va a ser inviable. No te digo que va a ser inviable. Y si tenés 10 años, y bueno, capaz que probás todas las combinaciones posibles, pero económicamente no va a ser viable. Uno va a tener que hacer una prueba de muestra, va a tener que ir definiendo mediante distintas técnicas, bueno, distintos escenarios. Dentro de estos escenarios voy a probar estos valores, estas situaciones, ¿no? Y tratar de probar todas las combinaciones prioritarias, reales, que se puedan dar en la realidad del uso de software. Pero las pruebas exhaustivas que prueban absolutamente todo en softwares de complejidad mediana adelante no son factibles, no se puede. Tercer principio. Pruebas tempranas ahorran tiempo y dinero. Esto es bastante obvio, ¿no? Cuanto más temprana es la detección de un defecto, menos costosa su corrección. Se obtiene una máxima rentabilidad cuando los errores son corregidos antes de la implementación, antes de siquiera ser codificados y llevados a cabo el desarrollo. Los conceptos y especificaciones también pueden ser probados. Esto que les contábamos mediante las pruebas estáticas. Los defectos detectados en la fase de concepción son corregidos con los menores esfuerzos y con los menores costes. La preparación de una prueba también consume tiempo.
el proceso de pruebas implica más que solo la ejecución de pruebas. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? No es solo ejecutar, hay un montón de tareas involucradas. Las actividades de pruebas pueden ser preparadas antes de que el desarrollo se haya completado. Esto es algo bastante común. Y las actividades de pruebas, incluyendo las revisiones, deben ser ejecutados en paralelo a la especificación y diseño de software. Básicamente lo que habla este principio es de que si vos te diste cuenta del error cuando ya fue hecho el relevamiento, definidos los requerimientos, hecho el análisis y el diseño del desarrollador, ya lo implementó, llegaste, vos definiste las pruebas, corres las pruebas y encontraste el error, buenísimo, no llegó a producción. Pero van a haber que ir para atrás, vas a tener que reportarlo, el desarrollador va a tener que analizarlo, quizás tengan que replantearse los requerimientos, se va todo para atrás, ¿no? Y eso es un coste, ¿no? Las horas del tester, las horas del programador, el tiempo que lleva, ¿no? Es un coste que si vos analizabas el requerimiento, cuando apenas se definió, y decías, che, esto está mal, te ahorraste un montón de cosas. A eso va. Agrupamiento de defectos, está muy bueno. Encuentre un defecto y encontrará más defectos cerca. ¿Qué quiere decir esto? Los defectos aparecen agrupados como hongos. Vale la pena investigar un mismo módulo donde se ha detectado un defecto. Apunta que normalmente hay como una especie de cuello de botella, digamos, ¿no? De que uno con el tiempo y con la experiencia ya analizando distintas situaciones a testear se va dando cuenta, mira, ahí es probable que los errores vengan por este lado y después termina sucediendo que tenés este módulo impecable, los reportes impecables, ahora este módulo, el de cálculo, no, está lleno de bugs, está roto por todos lados. Bueno, a eso va. Se suelen acoplar, digamos, suelen aparecer juntos los errores. Sí, no especifican muy bien la causa de por qué es esto. Sí, Y eso. yo imagino que deben ser, por ejemplo, cosas muy relacionadas con que tal vez, no sé, un componente es muy complejo, entonces al ser tan complejo, todo lo que está relacionado a ese componente generalmente tiene mayor cantidad de bugs, o el componente fue desarrollado por una misma persona y la persona tal vez es una persona que tiene poca experiencia o comete errores fácilmente, entonces suele cometer todos los errores en ese componente y por ende aparecen agrupados todos en ese componente más bug que en otros. No lo especifica el ISTQB, pero nos podemos tal vez dar una idea de por qué puede ser esto, ¿no? Exactamente. Bueno, los testers deben ser flexibles. Habiendo sido detectados un defecto, es conveniente volver a considerar el rumbo de las pruebas posteriores. La identificación, localización de un defecto puede ser investigada con un mayor grado de detalle, por ejemplo, realizando pruebas adicionales o modificando pruebas existentes. Bueno, que si encontramos un bug, ¿no? En nuestras pruebas encontramos algo que no nos esperábamos, quizás es para hacer un doble clic, de decir, si sucedió esto, puede suceder esto y esto también. Quizás debería contemplar un par de escenarios más, o cuanto menos pegarle una mejor mirada a esta sección del software. A eso refiere a la flexibilidad. No, encontré un bug, lo arreglaron, listo, sigo como mis pruebas como si no hubiera pasado nada. Bueno, porque a veces nos cambia la situación, ese bug que nos aparece, nos hace replantear cómo se encaran algunas cosas, o che, esto también puede estar mal. Bueno, a eso habla de la flexibilidad. Principio número 5. Paradoja del pesticida. Repetir pruebas en las mismas condiciones no es efectivo. Cada caso de prueba debe contar con una combinación única de parámetros de entrada para un objeto de prueba particular. De lo contrario, no se podrá obtener información adicional. Si se ejecutan las mismas pruebas de forma reiterada, no se podrán encontrar nuevos defectos. Las pruebas deben ser revisadas y modificadas regularmente para los distintos módulos de código. Es necesario repetir una prueba tras una modificación de código, como la corrección de defectos o una funcionalidad, y la automatización de pruebas resulta conveniente si un conjunto de casos de pruebas se debe ejecutar frecuentemente. Más allá de toda esta explicación, a lo que va el principio de la paradoja del pesticida es, si vos todas las semanas corres los mismos casos de pruebas sobre las mismas funcionalidades y en algún punto van a dejar de pasar, se supone de tanto insistir con ese tipo de test data, con ese tipo de prueba, de tanto, ¿no? Reportar errores que los vayan arreglando, van a dejar de pasar, pero van a aparecer nuevos capaz. Entonces a eso va con periódicamente, cada X cantidad de tiempo, revisar nuestras pruebas y decir, bueno, quizás es momento de encararlo por otro lado, o cambiar la test data que uso, cambiar los parámetros de entrada, como para ver si surgen nuevas situaciones. Sí, ahí, o sea, a lo que vamos es que van a dejar de ser efectivos.
eventualmente. Los mismos casos correr los mismos casos sobre la misma funcionalidad. En cierto punto, tal vez al principio encontremos muchas cosas, pero eventualmente vamos a dejar de encontrar, o sea, no van a ser efectivos porque no van a aparecer más bugs, porque estamos probando lo mismo sobre lo mismo. Por eso es que si empezamos a cambiar los datos y ese tipo de cosas, tal vez surjan bugs nuevos. No sé si se entendió eso, pero es Yo importante porque la suelen preguntar bastante Sí. este principio en los ejercicios, en los exámenes. Y esto no aplicaría, ¿no? Para los casos de regresión, porque se supone que hubo un cambio en el software cuando regresionas. Pasa que los casos de regresión precisamente es un caso especial, porque los casos de regresión es que nosotros estamos intentando ver de correr las pruebas que ya sabemos que generalmente pasan, pero lo que cambia no son las pruebas, sino que lo que está cambiando es lo que estamos probando. ¿Ah? O sea, estamos intentando correr las mismas pruebas que ya sabemos que en general deberían pasar en un código que no sabemos cómo va a tomar esas pruebas, porque precisamente hubo cambios. ¿Tá? Entonces ahí en el caso de la regresión, puede ser que eventualmente tengamos que hacer alguna modificación o agregar algún caso más a la regresión. No sería No están malo, exentos raro. del paradoja. Pero me parece que esto está más orientado no tanto a las pruebas de regresión, sino a lo que es probar un módulo específicamente, ¿no? Ok, gracias. Y bueno, y acá dice, la automatización de pruebas puede resultar conveniente si un conjunto de casos de pruebas se debe ejecutar frecuentemente. Los casos de regresión candidatos a ser automatizados. Principio 6. Las pruebas dependen del contexto. Las pruebas se realizan de formas diferentes en diferentes contextos. Objetos de prueba diferente son probados de forma diferente. El controlador de un motor de un coche requiere de pruebas diferentes respecto de aquellas para una aplicación de e-commerce. O el motor de un avión, ¿no? Esperemos que lo testeen bien. El entorno de prueba, el test environment, o también conocido como test bed, cama de prueba, medio raro verlo en español, versus el entorno de producción. Las pruebas tienen lugar en un entorno distinto del entorno de producción y el entorno de pruebas debe ser muy similar al entorno de producción. Se refiere, cuando habla del contexto, a eso, ¿no? Que tratar que nuestras pruebas, las que estamos corriendo, se parezcan lo más posible al ambiente productivo. Siempre habrá desviaciones entre el entorno de pruebas y el entorno de producción. Desviaciones ponen en tela de juicio las conclusiones que se obtuvieron tras las pruebas. Es por eso que tenemos que tratar de que nuestras pruebas simulen lo mejor posible los escenarios reales, para que sean los más válidas. Y por eso las pruebas dependen del contexto. Principio número 7. La falacia de la ausencia de errores. Un proceso de pruebas adecuado detectará los fallos más importantes. En la mayoría de los casos, el proceso de pruebas no detectará todos los defectos del sistema, pero los defectos más importantes deberían ser detectados. Esto por sí solo, como hablábamos antes, no prueba la calidad del software. La funcionalidad del software puede no satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios y no se puede introducir calidad a través de las pruebas. Ella tiene que construirse desde el principio. Porque nosotros corramos 3 millones de casos de prueba, no es que nosotros estamos introduciendo la calidad, estamos ayudando a verificar el estado del producto, ¿no? Y en caso de que se detecten fallas, mediante el reportar esas fallas y el retrabajo para arreglar el defecto, se va construyendo la calidad del software. Pero bueno, no es que nuestras pruebas en sí mismas introducen la calidad al producto final, sino el proceso. Bien, resumen de todo esto que hemos visto. Las pruebas pueden ayudar a detectar defectos en el software, sin embargo, las mismas no pueden demostrar la ausencia de defectos. Para casos no triviales, las pruebas exhaustivas son imposibles. Las pruebas de muestra son necesarias. Las pruebas tempranas ayudan a reducir costes, dado que los defectos descubiertos en fases tempranas del proceso de software son corregidos con menor esfuerzo. Los defectos se presentan agrupados. El encontrar un defecto en una ubicación determinada significa que probablemente se encontrará otro defecto en su alrededor.
La repetición de pruebas idénticas no genera nueva información. Cada entorno particular determina la forma en la cual se ejecutarán, desarrollarán las pruebas. Y un software libre de errores no implica su adecuación al uso. Fui muy literal acá, lo leí, y es porque es un resumen de los 7 principios que hemos visto antes. 7, ¿no? Sí, 7. Así que nada, es un resumen de lo que venimos hablando. Como siempre, interrúmpanme si hay preguntas. Bien. Procesos de prueba en contexto. Dependiendo del enfoque seleccionado, el proceso de pruebas tendrá lugar en diferentes puntos del proceso de desarrollo. No existe un proceso universal, pero existe un conjunto de actividades de prueba que si no se realizan, es mucho más difícil cumplir con los objetivos de calidad requeridos. El contexto va a influenciar en cómo el proceso de pruebas es implementado. Algunos factores de influencia son, modelo de ciclo de vida del proceso de desarrollo y la metodología que se utiliza. Básicamente, la metodología de trabajo adoptada por el equipo va a influenciar en nuestro proceso de pruebas. Los niveles y tipos de prueba que son considerados, eso lo vamos a ver más adelante, si vamos a hacer pruebas de aceptación de usuario, pruebas de integración, pruebas de componente. Los riesgos que pueda tener el producto y el proyecto irán variando según cada uno, ¿no? Según el negocio, ¿no? Si es un controlador aéreo, bueno, tiene sus riesgos, ¿no? El dominio del negocio, el dominio que tenga el equipo sobre el negocio sobre el que está trabajando. Las limitaciones operacionales como el presupuesto, los recursos, la cantidad de tiempo, la complejidad del negocio, los requerimientos contractuales que podamos tener van a afectar en cómo van a ser nuestros procesos de prueba. Las políticas y prácticas organizacionales y los estándares internos y externos requeridos. Esto acá no, en estos temas que vienen ahora no hay mucho para ampliar por fuera de lo que dice la PPT. De todas maneras, siempre que pueda les doy algún ejemplo. Proceso de pruebas en contexto. Es muy importante que las bases de prueba, los requerimientos, las user stories, tengan un criterio de cobertura definido. Esto nos permite tener y determinar, supongo que falta un i, si el testing ha alcanzado los objetivos especificados. El Key Performance Indicator. Y como ejemplo nos dice, en una aplicación mobile, la base de prueba, también conocida como Test Basis, incluye la lista de requerimientos y de dispositivos móviles soportados. El criterio de cobertura podría entonces requerir al menos un caso de prueba por cada requerimiento y dispositivo. Luego de la ejecución podremos tener un buen análisis de cobertura, sabiendo qué requisitos se probaron en qué dispositivos. Las pruebas son en sí mismo un proceso, porque involucran un montón de tareas, no solo la ejecución, como dijimos antes. Y es porque el proceso de pruebas está definido por varias fases, por lo que es la planificación de pruebas, el monitoreo y control, el análisis de las pruebas, el diseño de las pruebas, la implementación de las pruebas, muy de la mano con el diseño eso, la ejecución de las pruebas y la finalización de pruebas. Cada grupo se compone de diversas actividades y tareas. Las fases del proceso de pruebas se podrán superponer. Si bien tienen una lógica secuencial, son comúnmente implementadas iterativas, por ejemplo en el desarrollo ágil. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es ver un poco acerca de cada una de estas fases del proceso de prueba. Yo sé que es un tanto pesado, traten de ir agarrando las ideas más importantes de cada uno porque esto entra de cabeza en la certificación y en la evaluación. Son cosas que las hemos visto mucho en varias preguntas. Bien. Proceso de pruebas básicas, proceso de prueba básico. El proceso de pruebas es más que la ejecución de pruebas, incluye superposición y vuelta atrás, backtracking. Cada fase del proceso de pruebas tiene lugar de forma concurrente con la fase del proceso de desarrollo de software. O sea, el proceso de pruebas ocurre en tiempo real mientras se están ejecutando, ¿no? Mientras está el proceso de desarrollo de software vivo, digamos, ¿no? Y tenemos en primer lugar lo que es el control de pruebas, ¿no? Lo que es el monitoreo y control de pruebas. Control de pruebas es una actividad que continúa a lo largo de todas las demás, se va realizando a cabo, que influye en la planificación de las pruebas. El plan de pruebas maestro, el Master Test Plan, puede ser modificado en función de la información adquirida a partir del control de prueba. El estado del proceso de prueba se determina comparando el progreso logrado con respecto al plan de prueba. Se iniciarán aquellas actividades que se consideren necesarias consecuentemente.
básicamente se están midiendo y analizando resultados, ¿no? A medida que se van ejecutando el análisis, el diseño, ¿no? La evaluación de las pruebas, la cobertura de las pruebas, el cumplimiento de los criterios de salida de pruebas son objeto de seguimiento y son documentados. Es como que a medida que vos vas haciendo tu proceso y pasando por las distintas fases, quizás vas detectando situaciones que, como dice ahí, se inician medidas correctivas. Quizás en una fase detectás que te faltó algo en la fase anterior, ¿no? Entonces, a eso se refiere al monitoreo y control. Es básicamente quizás que en la ejecución nos damos cuenta que nos pudo haber faltado algo cuando hicimos el diseño, cuando analizamos las pruebas, ¿no? Y tenemos que un poco volver para atrás, ¿no? E ir revisando. Eso es el monitoreo y control continuo, ¿no? Se van preparando y tomando decisiones a lo largo de este monitoreo constante que se hace. Y luego sí ya empezamos un poco ¿no? con todo este caminito, ¿no? Que es un poquito más secuencial, que es la planificación de pruebas, cuyas tareas principales son determinar el alcance y los riesgos, identificar los objetivos de nuestras pruebas y los criterios de salida de las pruebas, determinar el enfoque con el que vamos a realizar las pruebas, qué técnicas vamos a usar, qué cobertura queremos alcanzar y cuál va a ser nuestro equipo de pruebas, implementar el método de pruebas o la estrategia que vayamos a llevar a cabo, planificar el periodo del tiempo, ¿no? O sea, qué tiempo nos va a llevar todo el desarrollo de las actividades que tenemos, adquirir y obtener programas, recursos requeridos para las pruebas, como puede ser, no sé, personal, gente que necesitemos, un entorno de pruebas que necesitemos para llevar adelante, el presupuesto, no sé, los dispositivos que necesitemos para llevar, necesitamos iPhone, Android. Bien, plan de pruebas maestro es el documento en el que se describe, importante esto, es el documento en el que se describe el alcance, enfoque, recursos, calendario, ¿no? El schedule de las actividades de pruebas previstas. Este documento influye, pero no está limitado a los elementos de prueba, a las características que serán probadas, los recursos y la planificación de contingencia. Estrategia de prueba es una descripción a alto nivel de los niveles de prueba a llevar a cabo y las pruebas asociadas a ellas para una organización o programa. Y el test approach, el enfoque de prueba, habla acerca de la implementación de la estrategia de prueba para un proyecto específico. Normalmente incluye las decisiones tomadas con el objeto de lograr los objetivos del proyecto y el análisis de riesgo. Punto de inicio, respecto del proceso de pruebas, las técnicas de diseño de pruebas a aplicar, los criterios de salida, ¿no? Que vamos a considerar como exitoso para darlo por aprobado y los tipos de prueba a ejecutar. Pregunta. Sí. A nivel de la estrategia, cuando se refiere a los niveles de prueba, quiere decir funcional y no funcional, ¿cierto? Esos serían, Nico, corregime si no me equivoco, están en unidades más adelante. Son no funcional y funcional son tipos de prueba, ¿no, Nico? O sea, Sí, esos son tipos. Creo que los niveles de prueba, componente, sí, integración, claro, procesos. significa exactamente, creo que va a eso, al detalle de las pruebas que vamos a tener. Y Ok. cuando hablamos de la estrategia es, ya lo vas a ver más adelante, que vos podés hacer tus pruebas a distinto nivel, o sea, a nivel de aceptación de usuario, a nivel de integración, a nivel de componente, son un montón. Ahora no me los acuerdo todos porque no llegamos a esa unidad y lo hemos visto hace tiempo, pero vas a ver que Ujú. vos vas a determinar, bueno, para este proyecto a mí me interesa que cubramos este nivel de pruebas y este nivel de pruebas. Este no, porque no sé, no es relevante para este proyecto. Ok. Eso es algo que vos definís en la planificación. Ok, Una ok. consulta. Ujú. Yo había escuchado en otro laburo anterior también que usaban test policy. No sé si se nombra en ICTQB o por lo que veo en las descripciones parece como parecía el strategy, pero creo que lo teníamos como más arriba, como que era a nivel de empresa directamente. Sí, no me suena el nombre, no sé tal vez qué Sí, detallaba el test policy, ahí si lo googleé. era... Creo que era Eh, como po- algo más a nivel para cualquier proyecto, era cómo se iba a implementar la calidad para cualquier proyecto. Después Cris, cada uno lo especificaba. Ah, está bien. te Era... cuento. mm, Nosotros no nos acordamos de memoria, pero algo que tiene muy bueno el ISTQ en su página es un glosario, donde tiene todos los términos. Recién lo acabo de buscar. Test Policy, un documento de alto nivel que describe los principios, el approach y los objetivos principales de la organización acerca del testing. Un poco lo que espera la exactamente. organización que cubra el testing de un Ujú. proyecto, un software dado. Eh,
No lo menciona, la verdad, creo, acá, cuando habla de todo este proceso de pruebas. Me parece que el término no está, por si no lo hubiéramos incluido. Pero seguramente en algún lugar del sílabus lo menciona. Sí, o tal vez no para el Foundation, ojo. Por eso es que si STQB está, tal vez tiene el glosario de STQB, pero no necesariamente significa de Está, que tal vez esté dentro de lo que es el Foundation. Tal vez está sí, tal vez para Test Management. exactamente. De hecho, el test policy es un término que está incluido en el sílabus del Advanced y el Ah, de la Expert. base. Lo acabo de chequear. No está Exactamente. incluido en el de Foundation. O sea, está bueno si quieren saberlo, pero sepan que no va a entrar esa definición en el Foundation. Bien. Criterios de salida, exit criteria según Gilb and Graham. Gilb and Graham son Tom Gilb y Dorothy Graham escribieron un libro que se llama Software Inspection, bueno, en el que hablan de todo lo que es testing y habla un poco, bueno, de que son el conjunto de condiciones genéricas y específicas acordadas con los involucrados para que un proceso sea considerado formalmente incluido. El propósito de los criterios de salida es evitar que una tarea se considere concluido habiendo partes destacadas de la misma sin completar. Los criterios de salida son utilizados como referencia para la elaboración de informes y para planificar cuándo se deben finalizar las pruebas. Lo anterior debe ser realizado para cada nivel de pruebas. Es básicamente para cada nivel de pruebas que decía, ¿no? Integration, user acceptance. Bueno, esto es nuestro criterio de salida, que hayamos, no sé, cubierto tanto porcentaje, tal y tales funcionalidades, ¿no? Eso se define durante la planificación. Bien. Siguiente. Análisis de pruebas. El análisis, lo que analizamos, bueno, es que testear. Se revisan las bases de pruebas, lo que es la test basis. ¿Y qué es la test basis? Son los requerimientos, ¿no? Que pueden ser de negocio, funcionales, user stories, epics, casos de uso, pruebas, productos similares que definen requerimientos funcionales o no funcionales deseados. Eso es una test basis. Información de diseño e implementación. Documentos, diagramas de arquitectura, especificaciones de diseño, diagrama modelado, especificaciones de interfaces, perdón, otra test basis. La implementación de los componentes propiamente dicho, el código, la base de datos, las interfaces, también es una test basis. Reporte de análisis de objetivos, bueno, también. Eh, para que tengan una definición, lo tengo en inglés, pero la test basis es la fuente de información o los documentos que nosotros tomamos como base para escribir nuestros casos de prueba y para realizar nuestro análisis. Es todo aquello que nos provee información de lo que vamos a validar. Se evalúa, el objetivo en esta etapa del proceso es evaluar las bases de pruebas para identificar ambigüedades, ¿no? Omisiones, inconsistencias, inexactitudes, contradicciones, afirmaciones superfluas, bueno, todo tipo de sinónimos para decir cosas que están raras, ¿no? Esto es la revisión estática de la test basis. Identificar funcionalidades y o características a ser probadas, identificar y priorizar las condiciones de prueba. Las condiciones de prueba son todas esas situaciones que tenemos que testear. Por ejemplo, si vos pones usuario y contraseña y la aplicación tiene que presentarte tal pantalla, bueno, eso es una condición, que ante tal evento suceda tal cosa, ¿no? Esas son las distintas condiciones que tenemos que ir detectando, evaluar que suceden tal como se especificaron. Y bueno, y lo que es análisis de pruebas también se captura la trazabilidad bidireccional entre la test basis, ¿no? Entre todos estos documentos y las condiciones de prueba que vamos detectando, ¿no? Bueno, tal condición sale de acá. De este diagrama yo pude sacar condición 1, condición 2 a evaluar, condición 3 a evaluar. De tal user story yo saqué tal condición, tal condición. Es un poco la idea. La utilización de técnicas de caja negra, de caja blanca y de pruebas basadas en la experiencia, vamos a ver más adelante, pueden ser útiles para reducir la probabilidad de omitir condiciones de prueba importantes. Durante el análisis se puede identificar defectos, siendo esto un gran beneficio, está medio raro como está escrito, sobre todo cuando no se tiene algún otro proceso de revisión asociado al proceso de pruebas. Es lo que les decía antes, ya durante el análisis estamos haciendo una revisión estática, ¿no? Y ya podemos encontrar algo que no nos cierra en un requerimiento. Este proceso también valida que los requerimientos capturen lo que los usuarios y los stakeholders quieren, ¿no? Esto a veces a nosotros, dependiendo de la dinámica del proyecto, nos puede resultar un poco difícil porque no tenemos tanta interacción con el stakeholder, que recuerden, el stakeholder es como
un representante del cliente, ¿no? Puede ser un usuario final o quien está contratando a la empresa porque quiere un software para sus empleados. Bueno, eh, dependiendo del proyecto, a veces es más sencillo o no, pero está bueno como para ver, en caso de que tengamos interacción con el cliente, ir viendo de, bueno, si nosotros creemos que estos requerimientos que estamos analizando realmente cumplen con lo que el cliente está esperando. Y todo el análisis de prueba es muy útil para la utilización de técnicas como creo que es Behavior Driven Development y Acceptance Test Driven Development. Son dos metodologías. El ICTQ no entra en detalles en ese tipo de metodologías, pero bueno, son metodologías de trabajo existentes y en las cuales se usa el análisis de pruebas. Mucho, porque son como una piedra angular, digamos, para definir el proceso de esa metodología. Bien, diseño de pruebas. Ya estamos casi por la mitad de esto. ¿Cómo testear? ¿Cómo vamos a testear aquello que fuimos identificando en etapas previas? Acá ya se van creando y priorizando los casos de prueba, ¿no? A alto nivel. O sea, sin datos específicos ya vamos detectando, bueno, voy a tener tal escenario, tal otro, ¿no? Tenemos los casos de prueba positivos que dan dando muestra de la funcionalidad y los casos de prueba negativos que comprueban situaciones en las que hay un tratamiento de error, ¿no? Ver cómo, ante situaciones que no son las esperadas, ver cómo se comporta el software y si el tratamiento del error es el correcto o si vuela por los aires. Identificar condiciones de prueba específicas y datos de prueba, la test data, necesaria. Y ahí lo que hacemos es ya en el diseño ir evaluando la disponibilidad de esos datos de prueba. ¿Tenemos en nuestros ambientes de prueba esto? ¿Podemos recrearlos? ¿Tenemos que contentarnos con lo que hay? No, idealmente no. Tenemos que, bueno, ir accionando a ver cómo conseguimos esa test data y para ir viendo la viabilidad de la generación de datos de prueba. Bueno, también entra en juego el diseño de lo que es el entorno de prueba, el test environment, también conocido como testbed. Y se va evaluando la disponibilidad del entorno, las ventanas temporales, ¿no? Cuándo lo vamos a poder utilizar, en qué tiempos lo vamos a poder utilizar. Se define la operación del entorno de prueba, incluyendo la administración de usuario, cargar el conjunto de datos, ¿no? Toda la información que requiera el ambiente y los parámetros del sistema que haya que definir, no sé, configuraciones del ambiente, ¿no? Específicas, dependiendo de cómo lo querramos configurar, a veces eso nos excede, a veces no. Bueno, y conectar el entorno de prueba con los sistemas adyacentes. Tiene que ver con las pruebas de integración, ¿no? Que, como bien saben, los sistemas están interconectados y a veces requieren de información de otro sistema. Bueno, ir ya en el diseño de las pruebas, ir viendo, bueno, nuestro entorno de pruebas está conectado con todo lo que necesita para que pueda llevar adelante las pruebas. Vamos por ese lado. Corríjame si me equivoco, Nico, Ana y Eli. Diseño de pruebas, bien. Probar la infraestructura y la herramienta de prueba, ¿no? La herramienta que vamos a utilizar. Bueno, y revisar lo que son los procesos, procedimientos, las responsabilidades, quién va a estar a cargo, ¿no? De ir actualizando todo y mantener esa herramienta. Seleccionar, proveer, instalar y operar las herramientas de prueba en caso de que no dispongamos previamente. Y crear la trazabilidad bidireccional entre las bases de prueba, no sé, las user stories y mis casos de prueba, ¿no? Idealmente en herramientas como TFS, como Jira, bueno, tener esa trazabilidad y que se pueda ver ya en nuestros diseños de prueba de que de tal requerimiento aparecieron tales condiciones de prueba y esas condiciones de prueba surgieron tantos casos de prueba. Bueno, acá habla un poco de los términos. Van viendo que después de cada gráfico te define un poquito acerca de cada término. Los datos de prueba son datos que existen en el sistema antes de que una prueba sea ejecutada y que afecta o es afectado por el componente o sistema sujeto a pruebas. Los datos de entrada son las variables que son leídas por un componente y que son almacenadas tanto dentro como fuera del sistema. Y la cobertura de pruebas es el grado en el que un elemento especificado ha sido practicado por un juego de pruebas, expresado como un porcentaje, utilizado con mayor frecuencia en pruebas de caja blanca con el objeto de determinar la cobertura de código. Esto vamos a entrar en detalle más adelante. Pero bueno, esa es la idea de grandes rasgos de cobertura de pruebas. ¿Qué tanto se ha practicado distintos juegos de pruebas en un componente específico? Implementación. La implementación va muy de la mano con lo que es el diseño. Y habla de si tenemos todo lo necesario para correr los tests. Por eso va muy de la mano con el diseño. Finalizar, implementar y priorizar casos de prueba. Identificar los casos de prueba, los datos de prueba. Desarrollar y priorizar
el procedimiento de prueba, ¿no? O sea, ir creando los datos de pruebas. Acá habla de algo medio raro. Esto, si quieren, después lo vemos mejor. Acá habla de preparar los arneses de prueba. Eh, Esto creo que era, no sé si vos te acordás, Nico, pero creo que se refiere a como a veces hay que usar emuladores o simuladores para algún componente que nos falta. Entonces creo que, porque habla de stubs, de drivers. Los stubs y controladores también son para las pruebas de caja blanca, que tenés que moquear a veces un Eso. componente. Eso, bueno, tener todo eso preparado. Ahí está, moquear es la palabra. En caso de que te esté faltando algo, bueno, de que tengas el mock como para que puedas integrarlo con tus pruebas. Redactar los scripts de prueba automatizados, si fuera necesario. Crear las test suites de los procedimientos para una ejecución de prueba eficiente. Ahora un poquito más adelante lo explico mejor. Verificar el entorno de prueba. Verificar y actualizar la trazabilidad. Van a ver que es muy parecido a lo que ya venimos haciendo en el diseño. Muy de la mano. Verificar y actualizar la trazabilidad de la base de prueba contra los casos de prueba, que acá te dice el diseño e implementación de pruebas se suelen combinar, son bastante similares, ¿no? O sea, mientras vos vas diseñando, ya vas viendo de tener todo en orden para la ejecución. En las pruebas exploratorias, hace una aclaración acá, el diseño e implementación de las pruebas puede ocurrir durante la ejecución, al igual que la generación de los productos de trabajo. Bien, y hemos llegado a la ejecución de las pruebas. Ejecutar prueba de forma manual o automática, hay que seguir una secuencia de prueba que la tendremos que tener ya definida cuando hicimos la implementación. Digamos, una secuencia en la que se van a ir dando los sucesos, las pruebas. Ahora creo que más adelante explica. Registrar resultados de prueba y análisis. Registrar las identidades y versiones del software, las herramientas de prueba, los productos de soporte, todo el testware. El testware es todo lo que todos los artefactos producidos durante nuestras pruebas. Informar y analizar incidencias con el objeto de establecer su causa. Bueno, ir reportando distintas issues que vayamos encontrando, ya sea en el código, con el producto de soporte de prueba o en algún documento, en la ejecución. Reportar defectos basados en las fallas observadas, acuérdense, en las fallas que surgen a partir de los defectos. Repetir actividades de prueba para confirmar una corrección, hacer el retest, repetición de la prueba después de la corrección del defecto. Ejecutar pruebas de regresión, asegurar que los cambios no han revelado otros defectos o introducido nuevos defectos. Y verificar y actualizar la trazabilidad bidireccional entre las bases de prueba y los casos de prueba, condiciones de prueba, procedimientos de prueba y resultados de prueba. Bien. Algunos términos: juego de pruebas o test suite o test sequence, conjunto de casos de prueba para un componente o sistema de prueba, donde la postcondición de una prueba es utilizada como precondición de la siguiente. Eso sería la secuencia, ¿no? Vos tenés una test suite definida con una secuencia dada como para que las pruebas se vayan dando de forma natural. Especificación de procedimientos de prueba, documento que especifica la secuencia de acciones para la ejecución de una prueba, también conocido como script de prueba o script de prueba manual. Y el test execution, o la ejecución de pruebas, el proceso de practicar una prueba produciendo resultados reales. Registro de prueba o test log es un registro cronológico de los detalles relevantes respecto a la ejecución de pruebas, según el estándar IEEE 829, cuándo se desarrollaron las pruebas, qué resultados fueron generados, bueno, un log. Pruebas de regresión, son pruebas de un programa previamente probado que ha sufrido modificaciones para asegurarse que no se ha introducido o descubierto defectos en áreas de software que no han sido modificados como resultado de los cambios realizados. Se suele realizar cuando el software o su entorno han sido modificados. Repetición de pruebas es la retesting, repetición de una prueba tras la corrección de un defecto con el objetivo de confirmar que el defecto ha sido eliminado con éxito. Acá lo que está haciendo es dar las definiciones de distintos términos. Fíjense que le pone el K2, es que entiendan un poco la idea de cuáles son cada uno de estos. Después, a la hora de certificar, les puede aparecer un multiple choice donde les haga tal y tal definición significan tal cosa. Bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero es para que vayan teniendo presente distintos términos. Y por último, finalización de pruebas. Tareas principales: sucede cuando un sistema es desplegado, cuando un proyecto de prueba ya termina o es cancelado, puede pasar.
Una integración de un proyecto ágil termina como parte de la retrospective y o un nivel de testing es completado o un release de mantenimiento es completado, ¿no? Son todas las ocasiones en las que sucede lo que es la finalización de pruebas. Tiene una serie de actividades que es la recopilación de las actividades, ¿no? De los datos de las actividades del proceso de pruebas finalizadas con el objeto de consolidar la experiencia, producto de soporte de prueba, ¿no? Todo lo que es el testware, los hechos, números, verificar que todos los datos, los defectos reportados fueron cerrados, creando change request o product backlog items para defectos que sigan sin resolverse al final de la ejecución. Crear un reporte resumen de pruebas para comunicarle a los stakeholders el estado del proyecto. Finalizar y archivar los productos de soporte de prueba, todo lo que es el testware, los datos de prueba, el entorno de prueba y la infraestructura de pruebas para un uso posterior, transferencia o traspaso a operaciones. Analizar las lecciones aprendidas para determinar los cambios necesarios para futuras iteraciones o para entregas o para proyectos. Y utilizar la información recopilada para mejorar la madurez del proceso de prueba. Las actividades principales que involucran la fase final de finalización de pruebas del proceso de pruebas. Productos del trabajo de las pruebas. Son los resultados del proceso de pruebas, los distintos artefactos que van quedando. Los tipos productos pueden variar dependiendo de la implementación del proceso, de cómo se organizan y en los nombres utilizados para los mismos. ISTQB se guía en base a la ISO 29119-3. Productos de trabajo de planificación de prueba, típicamente el o los planes de pruebas que incluyen bases de prueba para trazabilidad, criterios de salida, entre otras cosas. Productos de trabajo de monitoreo y control, reportes de prueba, reportes de progreso, reportes de estado, resúmenes de pruebas. Productos del trabajo del análisis de prueba, todo lo que es definición y priorización de condiciones de prueba, idealmente con trazabilidad al elemento específico de la prueba. Puede también incluir la creación de defectos encontrados en las bases de prueba. Bien, productos de trabajo del diseño de pruebas, como son los casos de prueba para probar las condiciones de prueba definidas en el análisis, trazabilidad requerida. Estos casos suelen ser de alto nivel, sin datos de prueba específicos y posiblemente sin resultado esperado. Se podrán utilizar en diferentes ciclos de prueba con otros datos de prueba. Diseño o identificación de datos de prueba, diseño del ambiente de pruebas, identificación de la infraestructura y herramientas. Productos de trabajo de la implementación de pruebas, todo lo que es procedimientos de prueba, las suites, la agenda de la ejecución de las pruebas que se corrieron. Idealmente, una vez que esto se finaliza, se puede obtener la cobertura de pruebas basándonos en la trazabilidad. En ocasiones será necesario crear productos de trabajo con herramientas como script de automatización y, por último, los casos de prueba de alto nivel se convierten en casos de bajo nivel mediante la especificación de datos de prueba y del resultado esperado. Ya casi estamos, ¿eh? Productos de trabajo de la ejecución de pruebas. Se documentan los resultados de cada uno de los casos de prueba o procedimientos de prueba, se crean los defectos encontrados y se documentan las herramientas, testware y los objetos de ítems de pruebas utilizados. Cuando se completa la ejecución, gracias a la trazabilidad, se podrá sacar la cobertura de ejecución de cada base de prueba, cuáles pasaron todos sus casos, cuáles no, etc. Productos de trabajo de la finalización de pruebas incluye reportes de estado de pruebas, action items para mejorar en próximas iteraciones o proyectos, requerimientos de cambio, product backlog items y finalización del testware. Trazabilidad entre las bases de prueba y los productos de trabajo de prueba. Además de permitirnos evaluar las coberturas de pruebas, la trazabilidad nos permite analizar el impacto de los cambios, permitir que se auditen las pruebas, cumplir con los criterios de IT gubernamentales, bueno, cuestiones legales, mejorar el entendimiento de los reportes de progreso de las pruebas, incluyendo el estado de las bases de prueba testeadas, ejemplo, requerimientos en los cuales fallaron tests, para dar una mejor visibilidad, ¿no? De tantos requerimientos, bueno, tales están terminados, tales están a mitad de camino, estos están fallando por tal y tal cosa. Permite relacionar los aspectos técnicos de las pruebas con los requerimientos, permite que los stakeholders puedan comprender con mayor facilidad cómo está evolucionando, digamos, todo el proceso y proveer información que ayuda a determinar la calidad del producto, del proceso y el progreso del proyecto. Muchas herramientas de gestión de pruebas proveen modelos de los productos de trabajo mencionados. Algunas organizaciones crean sus propias herramientas. Bueno, hasta ahí llegamos todo lo que es proceso de pruebas. Es pesado, es bastante información.
como le dije, a mí no me gusta leer directo de la PPT, pero están bastante resumidos y es básicamente lo que dice ahí. Después a la hora de certificar, va a estar bueno que le peguen un repaso a todo esto y un poco sobre todo entender, bueno, que las distintas fases que tiene el proceso de pruebas, ¿no? Y rescatar las ideas generales de cada uno, algunos términos. Entiendo que es bastante para leer, por eso lo presentamos de esta manera, cuando lo presentamos para que ya ustedes tengan una primera aproximación a los conceptos y a la hora de dar la certificación no sea tan pesado arrancarlo de cero. Pero bueno, ahora nos queda el último tema que es la psicología de las pruebas. Un tema más liviano, está bueno. En esta última... Se me apagó el auricular, tremendo. ¿Me escuchan ahí? Nico, ¿me escuchás? Te escucho. Sí, Tú. Se te escucha, se te escucha. Qué bueno, gracias. No voy a hablar por 6 horas después de esta meeting. No me da mala garganta. Bueno, en esta última les decía, en esta última etapa es lo que es la psicología de las pruebas para la unidad, está bueno. Habla de los distintos roles que hay, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo. Está el rol del desarrollador, que bueno, es el que implementa los requerimientos, desarrolla estructuras, es quien diseña y programa el software, y su éxito consiste en la creación de un producto. Y está el rol del tester, que es quien planifica todas las actividades de pruebas, todo lo que vimos atrás, ¿no? Que eran un montón de cosas. Diseña sus casos de prueba y su preocupación es encontrar defectos. Y encontrar errores producidos por un desarrollador es su éxito. Suena medio raro, ¿no? Decirlo así, pero sí, digamos, el objetivo es ir encontrando los defectos para ir ayudando a que ese software se vaya arreglando, ¿no? Vaya teniendo mejor calidad. Suele haber una percepción que es que la actividad del desarrollador es constructiva y la del tester es destructiva. Mal, error. Hay que eliminar esa, hay que tratar de luchar contra esa percepción y cambiarla. Las pruebas son una actividad constructiva. El propósito es encontrar defectos en el producto para que también puedan ser eliminados. Hay que hacerle entender a los programadores que nosotros no queremos complicarle la vida. Queremos que en esta instancia de pruebas el software salga bien para que salga a producción, todos estén contentos y él pueda dormir tranquilo y no lo llamen a las 3 de la mañana de que no anda. Es una actividad, no es una actividad destructiva, por más que se pueda ver de esa manera. ¿Cuáles son algunas de las características que tiene que tener un buen tester? Según el ISTQB. Tiene que ser curioso, perceptivo, atento a los detalles. No todo error se manifiesta de forma evidente. Todo esto con el objetivo de comprender los escenarios prácticos del cliente, ¿no? Lo que espera el cliente, con el objetivo de poder analizar la estructura de la prueba y con el objeto de descubrir detalles en donde se pueden manifestar fallos. Tiene que ser escéptico y tiene que tener una actitud crítica. Los objetos de prueba contienen defectos, siempre. Usted solo tiene que encontrarlos. No hay que crear esta es clave, no hay que crear todo lo dicho por los desarrolladores, porque ellos están condicionados, digamos, ¿no? En su modelo mental y en la forma en la que definieron su producto ya están condicionados. Entonces, consciente o inconscientemente nos van a llevar a que probemos lo que ellos esperan que probemos y uno tiene que ir más allá de eso. No hay que tomar por hecho todo lo que ellos nos dicen. No se debe temer al hecho de que se pueden detectar defectos de importancia que pudieran tener un impacto sobre la evolución del proyecto. Esto es muy importante. No hay que tener miedo a encontrar bugs que son complicados o decir, mira si se rompe esto. No, bueno, es mejor que se rompa en testing a que se rompa en producción. Tiene que tener algunas aptitudes para la comunicación. Es necesario llevar malas noticias a los desarrolladores y tratar de que no se las tomen a mal. Muchas veces es necesario vencer el estado de frustración, tanto en cuestiones técnicas como proactivas relativas al uso de sistemas, deben ser entendidas y comunicadas. Esto refiere a tener en lo técnico y también en lo funcional del software, ¿no? Que uno tenga una idea un poco de cómo tiene que funcionar el software, de qué es lo que se espera, qué es lo que espera el cliente, para que cuando vayamos con el desarrollador podamos explicar de buena manera, mirá, está fallando acá por esto, y esto está mal por tal cosa. Como para tener argumentos, ¿no? Para poder explicarle al desarrollador la importancia de arreglar ese error y el imposible impacto que pueda tener. Una comunicación positiva
puede ayudar a evitar o facilitar situaciones difíciles. Y las aptitudes de comunicación son importantes para establecer una relación de trabajo con los desarrolladores a corto plazo. Bueno, acá habla de la experiencia de los factores personales influyen en la ocurrencia de los errores. Esto habla de que, bueno, de que, como le decía antes, el modelo mental de cada uno, cómo uno ve las cosas, lo lleva a que pensemos distinto. Cada uno de nosotros piensa distinto y tiene una manera distinta de acercarse a un problema. Entonces eso lleva a que, bueno, cada uno pueda encontrar distintos errores. La experiencia ayuda a identificar dónde se pueden acumular errores. Esto se va ganando con los días, los meses, los años, ¿no? En los proyectos, en los sistemas, esa experiencia va a aportar al tester la capacidad de ya, ante un entregable, ir pensando, y esto por acá puede haber algún error, por acá también. Bien, diferencias entre diseñar, desarrollar y probar. El proceso de pruebas requiere un modo de pensar distinto a la del diseño y desarrollo de sistemas. El objetivo común es aportar un buen producto de software, tanto en el diseño como en el desarrollo como en las pruebas. Pero el cometido del diseño es ayudar al cliente a proveer o suministrar de los requerimientos adecuados. O sea, durante el diseño se está buscando, bueno, cómo le vamos a solucionar la necesidad del cliente. Mientras que el cometido del desarrollador va a ser convertir esos requerimientos que le llegan en funciones. Bueno, nuestro cometido como tester va a ser evaluar la implementación correcta de lo que del cliente necesita. Ya tanto de los requisitos que fueron diseñados, como, bueno, como les venimos diciendo, contrastar contra lo que uno sabe que el cliente está necesitando. En principio, ¿una persona puede asumir los 3 roles de trabajo? Sí. Se debe tener en cuenta la diferencia en los objetivos y modelos de roles. Y es bastante difícil que una persona pueda llevar a cabo todos esos roles. Ahora vamos a ver por qué. Otras soluciones, como tener pruebas independientes, pueden ser más sencillas y aportar mejores resultados. La separación de las responsabilidades de estos roles en el proceso de pruebas apoya y promueve la evaluación independiente de los resultados de pruebas. En el siguiente diagrama, que tiene ahí como el simbolito del Wi-Fi del celular, se representa el grado de independencia a través de un gráfico de barras. Las pruebas, por un lado tenemos el nivel más malo, si se quiere, o el menos independiente, que son las pruebas del desarrollador. El desarrollador nunca va a analizar su creación de forma imparcial por, si se quiere, un apego afectivo, o también por cómo lo concibió su solución. Sin embargo, él conoce el objeto de prueba probablemente mejor que nadie, y van a haber costes adicionales debido a la formación e información de otras personas respecto del objeto de prueba. O sea, si lo prueba el desarrollador, no tiene que explicarle a nadie nada, lo prueba él. Pero las personas tienden a pasar por alto sus propios defectos. Los desarrolladores corren el riesgo de no reconocer defectos evidentes. Además, pueden haber errores cometidos como consecuencia de una mala interpretación de los requisitos. Y eso el programador nunca lo va a detectar. Si el programador entendió donde decía A, entendió B, va a desarrollar B, va a podar B y te va a decir esto anda bárbaro. No va a andar bárbaro. El establecimiento de grupos de prueba donde los desarrolladores prueben los productos de otros ayuda a evitar o al menos a reducir la posibilidad de ocurrencia de este tipo de anomalía, ¿no? Si vos pones a programador A a probar lo de programador B, bueno, se reduce el riesgo. Después, cuando hablamos de equipos de desarrolladores, este es un siguiente nivel, ¿no? En lo que es organización de las pruebas que sea hecha por el equipo de desarrollo. Como positivo, bueno, los desarrolladores hablan el mismo lenguaje, se van a entender fácilmente entre ellos en lo que han desarrollado. Los costos de formación e información en lo relativo al objeto de prueba se mantienen en un nivel moderado, especialmente cuando los equipos intercambian objetos de prueba, porque bueno, son un mismo equipo, van a entender sobre el objeto de prueba sobre el que están trabajando. Puede llevar a la aparición de conflictos entre el equipo de desarrollo, ya que un desarrollador que busca y encuentra un defecto no va a ser muy querido por el autor del objeto de prueba analizado. Puede pasar, puede surgir alguna competencia entre los desarrolladores. Y aparte surge una mezcla de actividades entre el desarrollo y las pruebas. Porque bueno, una cosa es cómo se setea la cabeza a la hora de desarrollar, y otra cosa es cómo nos seteamos nosotros a la hora de hacer las pruebas, ¿no? Son dos actividades distintas. Y se habla de que se dificulta el control del presupuesto del proyecto porque, bueno, tenés
desarrolladores que también testean y que tienen que repartir su tiempo y no es fácil estar haciendo el switch entre desarrollador y tester. Por eso acá llegamos a la tercera barrita, ¿no? Ya tenemos buena señal de Wi-Fi. Cuando tenemos un equipo de pruebas separado, ¿no? Que está dentro de la organización, es un equipo de pruebas que dan servicio a diferentes áreas del proyecto, buscando mejorar la calidad de las pruebas, y es importante que los equipos de prueba de diferentes áreas en el proyecto trabajen de forma independiente, ¿no? Acá ya habla de un equipo de pruebas independiente del equipo de desarrollo, pero dentro de una misma organización. Ahí ya tenés como una visión separada, ¿no? Una forma distinta de encarar las pruebas. Y el último nivel habla de lo que es externalizar las pruebas, subcontratación de pruebas. La separación de las actividades de prueba y desarrollo aportan la máxima independencia entre los objetos de prueba y el tester. Nosotros no tenemos ninguna relación con el desarrollador, simplemente nos lleva el objeto de prueba y tenemos que evaluarlo de manera independiente. Las actividades de prueba subcontratadas son ejecutadas por personal con un conocimiento relativamente pequeño del objeto de prueba y de los antecedentes del proyecto. Esto puede ser una contra. La curva de aprendizaje implica altos costes, por lo tanto se debe involucrar expertos independientes en etapas tempranas del proyecto. Básicamente que bueno, es un equipo independiente que no estuvo involucrado en la creación del proyecto, probablemente no estuvo involucrado en todo lo que hablamos del análisis de los requerimientos, sino que llegó quizás en una instancia más tardía. Y bueno, va a tener una curva de aprendizaje más complicada porque va a tener que primero comprender bien el objeto de prueba antes de poder evaluarlo. Ese, si se quiere, una contra, porque no trabajó a la par del equipo de desarrollo. Pero como ventaja, se supone los expertos cuentan con un alto nivel de conocimiento de lo que es el proceso de pruebas. Si son un equipo especializado en hacer pruebas, si es su trabajo de día a día, tienen aceitado cuáles son el proceso de pruebas que vimos antes, que eran como 6 etapas, ¿no? Con todas las actividades involucradas. Bueno, lo tienen aceitado, y el tener aceitado el proceso de pruebas lleva a que cuando uno tiene una metodología de trabajo, digamos, ¿no? Ayuda a reducir los errores, ayuda a que si vos tenés un mal día no cometas un error, digamos, te ordena la metodología. Esto ayuda a asegurar un diseño de pruebas adecuado y se alcanza una optimización en el uso de métodos y de herramientas. Y por último dice diseño de casos de prueba de forma automática. Generación de casos de prueba asistidas por un ordenador, por ejemplo, casos de prueba basados en documentos de especificaciones formales, que también es independiente. Este último punto lo tengo que repasar un poco, porque no lo tenía tan en claro, pero es una de las opciones que menciona el ICTQ en este capítulo. Algunas de las dificultades que pueden aparecer: la incapacidad de comprensión mutua. Los desarrolladores deberán contar con un conocimiento básico de las pruebas, tienen que entender cuál es la noción básica de las pruebas. Y los testers deben contar con un conocimiento básico de cómo es el desarrollo de software, ¿no? Para no pedirles imposibles a los desarrolladores. No sé, decirles que esto es una pavada y que lo tienen que arreglar, no. Entender, ¿no? Que un poco de cómo funciona el ciclo de vida, la metodología en la que estamos trabajando. Especialmente en situaciones de detención, la detección de errores cometidos por alguien frecuentemente conduce a conflictos. La forma de documentar los defectos y la forma en la cual el defecto es descrito determinará cómo se desarrollará la situación. Las personas no deben ser criticadas, los defectos deben ser escritos en términos objetivos. La idea no es criticar a la persona, sino simplemente decir, miren, sucedió esto. Esto es objetivamente lo que ha pasado. La descripción de los defectos deberá ayudar al desarrollador a encontrar el error. Esto es muy importante a la hora de que nosotros hagamos un reporte de un incidente, que sea lo más completo posible, ¿no? Ya saben, ¿no? Título, precondiciones, pasos a seguir, resultado esperado, resultado obtenido, evidencia, prioridad, severidad. Darle la mayor cantidad de información va a facilitarles el trabajo y que ya lo puedan tomar de una mejor manera, digamos. Piénsenlo ustedes si viene alguien y les dice, che, eso no anda, toqué y reventó. Y vos te quedás ahí, no sé por dónde arrancar, ¿por qué no andará? Bueno, dame más información, en qué contexto, cuáles fueron los inputs, cuál fue las precondiciones, ¿no? Eso ya lo va a ayudar ya a de entrada a tener toda la mayor información posible para facilitarles el trabajo. Los objetivos comunes siempre deben ser la cuestión principal. Ya no tiene que ser un romperle el sistema, tiene que ser que el software salga andando lo mejor posible. Y tiene que estar claro eso entre ambos.
La comunicación entre testers y desarrolladores, esta es una dificultad que puede haber, que es que sea insuficiente o inexistente. Este hecho puede hacer imposible el trabajo conjunto. Los testers son vistos únicamente como los portadores de malas noticias. Y bueno, como mejor acá dice, hay que intentar ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Cómo transmití mi mensaje? ¿Llegó bien? O sea, ¿le llegó lo que yo le estoy transmitiendo? ¿O se quedó, digamos, en que, bueno, tengo un error o no anda? No, hay que tratar de transmitir el mensaje de buena manera. Y como decíamos antes, de la manera más objetiva posible. Un proceso de pruebas sólido requiere la distancia apropiada con respecto al objeto de prueba. Se requiere un punto de vista independiente e imparcial a través de la distancia con respecto al desarrollo. Es por esto que es tan recomendado que el equipo de prueba sea independiente del equipo de desarrollo, para no tener, digamos, me iba a decir, no sé, estar encariñado con lo que desarrollaste, pero bueno, como que no sea algo más ajeno a nosotros. Sin embargo, una distancia muy grande con respecto al objeto de prueba y el equipo de desarrollo conduciría a mayores esfuerzos y tiempos de prueba. Obviamente hay que tener una idea, ¿no? Hay que entender el objeto de prueba que se está testeando, porque si no, como vimos antes, la curva de aprendizaje va a ser elevada. Y por último, como resumen de esta última sección de la unidad 1, de lo que es la psicología de las pruebas, las personas cometen errores, toda implementación tiene defectos, la naturaleza humana dificulta la posibilidad de hacer frente a los defectos propios, es el sesgo, ¿no?, que tenemos, ¿no? Nos cuesta afrontar errores que cometimos. Desarrollador y tester implican el encuentro de dos mundos distintos, ¿no? De dos visiones de la realidad distinta. El desarrollador es constructivo, algo que no estaba ahí, previamente es creado. El proceso de pruebas resulta destructivo a primera vista, pero como venimos hablando, no lo es. O sea, se detectarán defectos, pero el objetivo final no es ese, ¿no? Juntos el desarrollo de las pruebas son constructivas. Tienen como objetivo obtener un producto software con la menor cantidad de defectos posible. Y como último punto del resumen, las pruebas independientes aumentan la calidad del proceso de pruebas. En lugar de equipos de desarrolladores, hay que utilizar equipos de pruebas, testers, o equipos con personal externo para las pruebas. Por todo esto que venimos hablando, va a facilitar lo que es el proceso de pruebas, la organización, la detección de errores, el know-how. Así que bueno, hemos llegado al final de la unidad 1. Quedan 5 y ya están para certificar, ¿eh? Como habrán visto, es bastante el material. Nosotros en las clases, aparte de ir leyendo el material, les queremos ir poniendo ejemplos, ayudar con las dudas y explicarles. Ustedes lo van a tener a disposición junto con el sílabus para que después lo puedan repasar. Gracias por los emoticones. Me quedé sin voz. ¿Qué les iba a decir? Hablé como media hora solo, así que si tienen alguna pregunta, Claro. díganla. Siéntanse libres de preguntar. Es un montón de información. Yo curso a la noche en la facultad, así que estoy del otro lado todo el día y normalmente los profesores hablan 2 horas y no pregunto nada, así que entiendo lo que es estar del otro lado, pero si tienen alguna duda, siéntanse libres de preguntar. Si después repasan más adelante y les surge una duda, escríbanos en el grupo general. Y bueno, me voy a quedar callado 10 segundos a ver si alguien dice algo. Mientras voy a apagar la Aprovecho, cámara un chicos. segundo. Si tienen alguna pregunta sobre esta unidad, es el momento. O igualmente la pueden preguntar en cualquier momento también durante la semana, en el chat o directamente a nosotros, pero ya, si quieren ahora preguntar, estamos todos. No se vayan, ¿eh? Más que nada, para, bueno, en mi caso, obtener esta presentación del PowerPoint, que está bastante útil porque, bueno, al haber corrido así con todo el material, haber leído todo, es como que pasamos bastante y queda un poco fresco, ¿no? Pero estaría bueno como para revisar, sobre todo hoy, mañana, para que se solidifique como el conocimiento, porque la verdad que son bastantes como... Está todo asociado, pero son bastantes niveles Es un de montón. cosas que son... Es un Claro. montón. Sí. Y de sí o sí, esas son preguntas de pequeñitas que van sí o sí en los exámenes, así entre los Sí, principios, los niveles, todos siempre preguntan eso porque les gusta ser súper teóricos en este tipo de examen. sí, Entonces eso más que nada estaría bueno. Sí, sí. después le pasamos el PPT. Voy a ver si tenemos el PPT, como dije hoy, el que Está pasamos en la subido primera reunión. en el No se me SharePoint de vayan, ustedes. ¿eh?
Claro, yo porque capaz yo ya veo que uno se bajó. No, claro, yo lo decía porque recién me metí en donde pusieron la parte de ISTQB y bajé el sílabus y demás, estuve como chusmeando, pero justo ahí todavía no lo he visto. Una como confirmación, entonces, por una pregunta que alguna vez me llegaron a hacer en una entrevista. Entonces, cuando nosotros, digamos, por ejemplo, nos presentamos como testers, nosotros estamos más que nada del lado de QC, que es la de la implementación de realizar las pruebas, o sea, la implementación de los procesos de calidad que ya fueron tomados en cuenta. Pero estos procesos de calidad de QA, se determinan durante el proceso, me imagino, del análisis de requerimientos. O sea, cómo esto ya va de la parte como previa a la planeación de pruebas, por ejemplo, donde sucede mayormente la parte del QA, como sucede más cuando están empezando a ver qué tipos de técnicas de pruebas van a tener o en qué instancia sucede como tal, porque siento que el momento donde nosotros como que ya estamos, que empezamos a diseñar las pruebas, ya estamos del lado del QC. Sí, en realidad, no sé si llegué a entender lo que estás preguntando. ¿Vos querés saber la diferencia entre QA y QC? O sea, ¿cuándo entra en juego QA y cuándo entra en juego QC? Exacto, porque siento que los testers por lo general ya entramos en juego cuando QC es relevante, como que ya cuando QA es como un presupuesto, pues como ya... Sí, QC es, digamos, todo el proceso de pruebas que venimos viendo, que era planificación, análisis, diseño, implementación, ejecución, finalización. Todas esas fases, junto con sus actividades, es lo que hace un QC, que a ver, en el ideal se supone que desde el momento en que se empiezan a analizar los requerimientos, idealmente ya está bueno que estemos integrados en el inicio del ciclo de vida del software, del proceso. Ujú. Pero como QC, nuestras tareas van a ser exclusivamente las relacionadas al proceso de pruebas, ya sea pruebas estáticas, pruebas dinámicas, pero se limitan a eso, mientras que el QA va a ver que los desarrolladores cumplan estándares, que los testers cumplan estándares, que los analistas funcionales estén cumpliendo estándares, que la metodología se esté aplicando, que se estén llevando a cabo las métricas. Es más global el QA. Vos fíjate que de hecho Exacta tiene un área de QA y son los que hacen análisis de proyectos y ver cómo vienen y si están siguiendo sus métricas y si están siguiendo los procesos. O sea, el QA va a analizar a los testers, a los desarrolladores, va a analizar al equipo en sí y al proceso. Nosotros como QC podemos estar durante todo el proceso, o sea, nos vamos a relacionar con todos, pero siempre pertinentes a ejecución de pruebas. Por Sí, ejemplo, validación alguien de de pruebas. QA define la metodología que va a usar el proyecto, si va a usar Scrum, si va a usar Kanban. Nosotros Nosotros generalmente no en el área de hacemos eso. exactas no hacemos esas cosas. Claro. Claro, claro. Es como que va en paralelo en realidad, no necesariamente viene antes o después. Son dos tareas distintas. Es decir, todo lo que es QA monitorea que los procesos se lleven a cabo bien y nosotros los QC, o sea, los que desarrollamos tareas de QC, nos encargamos más ya así de lo que son las pruebas en sí. Ok. No sé si se entiende. Sí, no, sí, se entiende, se entiende. Bien, ahí Anita pasó por el chat Sí, no quise el interrumpir. material de nuevo, así que ya ahí pueden acceder al SharePoint y tienen, creo que ahí están todas las PPT de todas las clases, así que Están todas las clases. pueden empezar Gente, viendo esta y si quieren ir adelantando las otras que vamos a ir viendo más adelante, está perfecto. antes de cerrar, miren, tenemos la situación, nos quedan 2 minutos. La idea es al final de la unidad siempre mandar un examen y que en 15 minutos lo corrijan. ¿Les parece que se los mandemos ahora? Tenemos dos opciones. O se los mando ahora y a más tardar 13:15, 13:16 me lo entregan. No sé si tienen otras reuniones, por eso pregunto. O si no, se los entregamos a primera hora, a las 11 horas, y arranca la clase 11:15. La La semana que semana que viene, el viene. martes. De esa manera le robamos un poco de tiempo a la unidad 2, al inicio de la unidad 2. Ahí Sergio dice que tiene daily. Yo también tengo daily. Bueno, vamos a hacer esto, lo Bueno, dejamos sí, para la hagamos semana eso. que viene. Por favor, les pido entonces Perfecto. sean puntuales la semana que viene, lleguen a las 11 horas, así les entregamos el examen, les damos 15 minutos, ustedes nos entregan las respuestas, me la mandan por mail o por privado a Nico, a mí, Sí. a Ana. Son 15 minutos. La Y presión después la arrancamos ponemos, con la clase. sí, y después arrancamos con la unidad 2. Sí, ahí ¿Les vale, dice. parece? Yo también tengo que ir a comer por eso. ¿Les parece bien entonces Perfecto. así?
Sí, Bueno, sí, sí. puntuales, por favor. Son 15 minutos y después no los aceptamos porque la idea es decir ya de a poco poniéndoles la presión de que sepan que es por tiempo, digamos, Claro. el examen, la certificación. Así que la semana que viene les damos el examen de la unidad 1. Ahora van a ir teniendo todo el material disponible por si quieren repasar. Así bien llegan afilados. Buenísimo, gracias. Dale, por favor, sí, sí, Bueno, perfecto. muchas gracias. Bueno, gente. Muchas gracias. gracias, Muchas gracias, chicos. Chao. Muchísimas gracias, Muchas Max. gracias. Chau. Buenísima la Por clase. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Hasta luego. Stop.